Bueno, pues aquí estoy en Playa Pelícanos hoy, que es día 1 de noviembre. Felicidades para la mamá de Alex, que es su cumpleaños. Aquí estoy con Raúl también, que me está acompañando en esta playa, que el día de hoy pues ya veis que está mucho mejor, está soleado, no hay tanto oleaje, la temperatura del agua es excelente. Llovió mucho esta madrugada otra vez, pero durante el día ha mejorado muchísimo el día. Os quería hablar de la presentación de lo que vamos a poner ahora después, y luego vamos a seguir por aquí por la playa y ya veremos algún paseo por la quinta. Hace pocos días, una semana, grabamos Lula, que es un desarrollo de lotes residenciales excelente, que está en Francisco Jumay, que está pegado a Tulum, y ese desarrollo para mí es impresionante. Poder tener unos lotes residenciales de lujo en plena naturaleza, a 20 minutos de Tulum, 25 o 30 minutos del aeropuerto de Tulum, a 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos ponle de Tres Mayas, la parada de Tres Mayas. Y ahí estuvimos hablando en una entrevista con su desarrollador, con la persona que está creando este desarrollo. Para mí se me hace muy interesante que lo podáis escuchar, le prestéis atención a sus palabras, y ahí os lo dejo. Estoy con Pepe y con Candice en esta entrevista, y de ahí ya nos pasamos a lo que hacemos durante el día. Espero que os guste. Pues estamos aquí en Tulum. Queremos presentaros el desarrollo que tenemos, que se llama Lula. Pues aquí estoy acompañado con Candy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y con Pepe o Esteban, ¿no? Correcto. Es el desarrollador. Vamos a tener una conversación hoy con el desarrollador. Nos vas a hacer compañía, pero a un lado. Claro que sí. Entonces, Lula lo presentamos hace una semana justo con Candice. Nos encantó el vídeo que hicimos, pero aún así, el día de hoy, que me gustaría que pusieran la imagen un poquito más para hacia Pepe. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Pues el día de hoy quiero hablar con el desarrollador, porque hay temas muy interesantes a conocer de Lula, y además va mejorando día a día lo que nos está proponiendo. Lula, vamos a hablar de la ubicación y el nombre. ¿El nombre por qué diste el nombre de Lula a este desarrollo? Va. El nombre Lula nace hay un misticismo maya en la zona del sureste, que existen unos duendes que son los duendes guardianes de la selva. Esos duendes en la zona de acá lo conocen como alush. Ah, sí. Los alushes, por naturaleza, viven en la selva y son los guardianes de ella. Nosotros pensamos que este desarrollo, que es un desarrollo muy consciente ecológicamente hablando, o sea, verdaderamente muy consciente, y ahora te platico más de cómo estamos desarrollándolo de manera muy consciente. Y pensamos que era muy importante que seamos conscientes desde el inicio, y creemos que la naturaleza humana genera la mejor versión de uno mismo cuando hace algo para alguien más. Entonces decidimos que el desarrollo se llame como un alush, y bautizamos el nombre del alush como Lula. Entonces todos vamos a vivir en Lula, y todos vamos a cuidar de Lula, y Lula va a cuidar de nosotros, porque ella o él es el guardián de la selva. Es algo que de verdad yo, hasta que no vine aquí a Tulum o a la zona esta que estamos viviendo desde Cancún, Playa del Carmen, no le daba la importancia que se le tiene que dar. Casi todos los desarrollos tienen su protección con los aluses. En el tema de por qué elegimos Francisco Jumay, que está muy cerca de Tulum, como ubicación, ahí sí que yo tenía una duda. ¿Por qué elegiste, si ya tienes 15 años de experiencia desarrollando? Porque tú eres de aquí, de Yucatán, ¿no? Sí, yo soy de acá, de Mérida. Nosotros llevamos 15 años desarrollando en Yucatán, en Mérida, y acá en Quintana Roo llevamos como 4 o 5 años. Ah, ok. Casi siempre hemos hecho residenciales, ¿no? Verticales, horizontales, casas entregadas o lotes residenciales, ¿no? Estando tan cerca de Tulum, elegiste Francisco Jumay, que está a unos 20 minutos de Cancún, de Tulum, perdona. Está como a 20 minutos de Tulum. Está a 20 minutos de Tulum en un corredor que el gobierno le designa como el corredor artesanal, Okay. Que es la carretera que va de Tulum a Cobá. Para nosotros parece una zona que se llena todavía más de misticismo y más de protección de la selva y más de conexión con la naturaleza que el resto de la zona, por razones dadas de manera orgánica, ¿no? O sea, como nunca se pretendió así, pero hoy por hoy tú llegas a la zona de Francisco Jumay y es una zona que particularmente está la gente muy conectada con el tema de la naturaleza, ¿no? Dentro de esta zona, nosotros estamos a 10 minutos de la estación del Tren Maya.
Y eso para nosotros es un detonante muy importante, porque el Tren Maya te va a llevar a zonas como Bacalar, a zonas como Cancún, a zonas como Valladolid, a Chichén Itzá, a Mérida. Y entonces realmente estás a 10 minutos de estar estás en la Riviera Maya como tal, ¿no? Sin ser el epicentro Tulum, nos permitimos hacer un residencial, que al final es un lujo para una persona poder tener un lote residencial con las características que entregamos nosotros, las amenidades que entregamos y demás, a un precio que es verdaderamente accesible, ¿no? Porque creo que en México la oportunidad de comprar en México como mexicano, como extranjero, es que todavía tienes la oportunidad de tener un terreno cómodo, amplio, que tengas tu propio espacio, ¿no? Y creo que eso es algo que es totalmente finito. Eventualmente ya no vas a poder. Eventualmente vas a terminar comprando un departamento y cada vez reduciéndote más en tamaño. Y creo que este lugar te permite tener ese espacio muy bien conectado. Estás a 20 minutos de Tulum, donde puedes encontrar lo que la gente quiere encontrar en Tulum, y a 10 minutos de la estación del Tren Maya y poder encontrarte un Chichén Itzá, un Mérida, un Valladolid, un Cancún, Xcaret. Me parece que es importante. Sí, estábamos hablando fuera de cámaras también de la importancia de que gracias al Tren Maya, que lo tenemos ahí justo en la misma carretera, van a abrir otra carretera, todavía no está abierta, que nos va a conectar con el aeropuerto de Tulum, con una cercanía muy parecida que si estás en Tulum, ¿no? Claro, sí. Eso es muy importante a la hora de conectarse con el desarrollo. Ya te conectas con el Tren Maya, te conectas con el aeropuerto, la zona hotelera de Tulum también la tienes a 20 minutos aproximadamente, y si te quieres ir, como me decías, la ubicación que tenemos aquí en Lula es excepcional para los que quieren hacer el corredor de cenotes. ¿Qué más era? Ahí tienes las ruinas de Cobá, las ruinas de Chichén Itzá, son camino para allá. Toda la gente de Riviera Maya, de Playa del Carmen hasta Mahahual, para ir a la zona de Chichén Itzá, que Chichén Itzá sigue siendo el centro cultural más importante de México. Es una maravilla del mundo, ¿no? De las 7 maravillas del mundo. Van por la carretera Cobá. Y aparte de encontrarte Chichén Itzá, tenemos las ruinas de Cobá, tenemos grandes cenotes preciosos. Es una zona que es de las zonas más privilegiadas con el tema de los cenotes. Está la reserva del mono araña. O sea, es verdaderamente una zona espectacular, ¿no? Y la conexión creo que termina de amarrar todo, ¿no? Porque puedes tener esa experiencia y al mismo tiempo poder tener las otras experiencias que te ofrece el destino de Riviera Maya. También me convenciste mucho cuando me estuviste hablando de que por qué motivo no hiciste la construcción en Tulum y sí que la quisiste hacer en Francisco Jumay. Y es por el tema de que el turismo, que quiere un lote residencial de lujo, ya busca la conexión a la naturaleza más que la conexión al mar, ¿no es así? Yo lo considero así. Creo que estar cerca de una costa es una maravilla, es un lujo, es un privilegio, pero creo que en las zonas de Riviera Maya, el estar cerca de las costas genera igual un problema al momento de vivirlo, ¿no? Ya sea por semanas largas o vivirlo como tal, porque el turismo le rompe un poco el misticismo y le rompe un poco el tema de la conexión con la naturaleza, y terminan siendo ligeramente sobredensificadas las zonas más costeras, ¿no? Y pierdes mucho el tema de estar en conexión con la naturaleza, pierdes mucho el tema de tener una vida mucho más tranquila, menos ruidosa y más en armonía con uno mismo, ¿no? Cuando hablas de naturaleza, muchos que ven los vídeos a veces me comentan ahí, están destruyendo la selva, están destruyendo tal, ese desarrollador no debería de construir. ¿Qué has pensado tú para que eso no lo contesten de esa manera? Fíjate que es algo que no platicamos antes, pero te platico. Nosotros en este desarrollo conceptualizamos un proyecto que le llamamos Célula. Célula es un proyecto en el cual decidimos urbanizar, que nosotros llamamos una urbanización valiente o una urbanización consciente. No sobreexplotar el tema de sustentabilidad y tanta cosa, siendo realmente conscientes con lo que tienes en tu mano, ¿no? Okay. Y eso empezó al momento de urbanizar. Nosotros capacitamos un equipo de gente que son del pueblo de Francisco Jumay, que hoy tenemos a 6 personas y vamos a ir creciendo el equipo, y el objetivo es que lo trabajen allá, ¿no? Eso, lo que nosotros estamos haciendo es que esta gente en toda la zona de las carreteras, de las calles interiores, la zona de Casa Club, el desarrollo tiene 43 hectáreas. Muy bien. En vialidades y demás, el desarrollo se lleva, en total, entre vialidades y áreas comunes, se lleva casi 14 hectáreas. Toda esta zona que hay que limpiar, cuando decidimos empezar con la urbanización, lo natural es contratar un trascabo, un bulldozer,
y arrasa con toda la selva. No te queda de otra, es muy difícil hacerlo de manera distinta. Y estuvimos pensándole y dándole vueltas y cómo verdaderamente ser conscientes de que no es la única forma, porque es la única forma si no piensas fuera de lo que conoces, ¿no? Entonces capacitamos a la gente entra con herramientas menores y limpian todas las carreteras a mano. ¿Te estás refiriendo que entra con herramientas menores que van a mano? A mano. Todo es a mano. Bueno. Todo lo están haciendo a mano. En la selva, cuando entramos caminando las primeras veces, es impresionante porque encuentras árboles muy grandes y alrededor del árbol grande son árboles mucho más pequeños. Sí. Son árboles pequeños, delgaditos, que normalmente están en la batalla por la luz, pero ya la perdieron. El árbol grande ya ganó. Okay. Estos árboles delgaditos acá se utilizan mucho en construcción como bajareque, sí. que son como, y lo utilizan mucho, ¿no? Entonces, en vez de arrasar con el árbol grande y con el bajareque y con todo lo que existe, lo que estamos haciendo es limpiando la selva, dejando solamente los árboles grandes, y entonces entre árbol grande y árbol grande siempre hay una distancia alrededor de 4 metros, 5 o 6 metros, porque ganaron las copas de los árboles, ¿no? Okay. Estamos limpiando todo a mano y dejando todos los árboles grandes. Los árboles pequeños, delgados, se utilizan para construcción, que eso mitiga tu huella de carbono a cero. Okay. No estás trayendo materiales de otro lugar, ¿no? Y estás dejando que todos los árboles grandes se conserven en el mismo lugar. Estos árboles grandes normalmente son donde habitan aves, donde habitan reptiles, donde generan más ecosistema y más si permites que entre ellos sigan habiendo conexiones por arriba, ¿no? Entonces, todas las banquetas, todas las calles, todo lo que estamos urbanizando, lo estamos haciendo a mano. Ya que terminen de hacer toda la limpieza a mano, entonces entra maquinaria a hacer compactación, entra a terminar la parte de urbanizar, ¿no? Que es necesaria para que pueda desarrollarse un vehículo, ¿no? Pero el árbol, entre árbol y árbol, permite que pase un vehículo. Porque tenemos la separación de 4 metros. Ese tema, la verdad, que está muy interesante porque vamos a tener mucho verde en todo lo que es el recorrido que vamos a tener en la urbanización, se podría decir ya, en el desarrollo. Yo creo que estoy pensando como tú piensas, por la experiencia que ya tengo en estos años que vivo aquí. Estás intentando que haya el máximo verde, la máxima naturaleza, pero ¿qué más tenemos para explicarles que tu desarrollo les va a dar esa sensación de convivir con la naturaleza? Quiere decir, a la hora de edificar tu casa vas a poner unos lineamientos de construcción para que no pueda afectar tampoco a lo que rodea. Claro. Vas a hacer un tipo de amenidades que también estén de acuerdo con lo que hay alrededor. Claro. Explícame, bueno, ¿sí te parece? platico. Sí, por favor, te súper platico. Y aparte me gusta platicarlo porque es algo que nosotros llevamos mucho tiempo analizando, pensando y cómo ejecutarlo de manera eficiente o correcta, ¿no? Okay. Al urbanizar de esta forma, uno, conservas todos los árboles. De hecho, nosotros ya tenemos limpia la calle de acceso hasta la Casa Club. Okay. Y si ves las imágenes desde un dron, prácticamente no se ve limpio. Y eso es lo que nos da más gusto. El objetivo es que casi el desarrollo, cuando lo veas tú en un dron, pase desapercibido. Que entonces conservaste, estás coexistiendo con la naturaleza, ¿no? En los lotes residenciales, nosotros en la parte de atrás del lote, las banquetas, en vez de llevarlas por adelante, porque si las llevábamos por adelante en el ancho de la calle, era imposible dejar vegetación, tanta vegetación. Nosotros en el ancho de la calle, que mide 10 metros y medio, dejamos 3 metros de vegetación constante. Siempre van a haber islotes de árboles y conservar todos los árboles grandes en las calles. En la parte de atrás de tu lote, separamos los lotes de 5 a 6 metros y ahí corren las banquetas. Por ahí van las banquetas. Okay. Entonces el objetivo es que tú de tu casa, en tu barda trasera, tengas tu puertecita, abras y por atrás caminas. No caminas con los vehículos, caminas con la gente. Tienes una iluminación diferente y todo se conserva con la naturaleza. Se limpia nuevamente y se deja peatonal. Eso hace que entre tu casa y la casa del vecino, de entrada tienes 5 o 6 metros de separación de pura vegetación. Okay. Y una banqueta. Además, por lineamiento de construcción, te tienes que separar 4 metros con tu vecino. Entonces, tu separación mínima con tu vecino trasero es de 13 metros. 13 metros conservando la naturaleza como lo estamos haciendo, hace que cuando abras una ventana no veas a tu vecino. Eso es lo que estamos buscando. El tema de la altura también, no hay que... La altura está limitado a 3 niveles. Okay. Y no puedes construir más alto, que es la copa del árbol en la zona está de 13 metros. Entonces, el chiste es que nada sobresalga con un árbol. Así como antes la iglesia marcaba el tope, acá los árboles marcan el tope, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya tenemos eso. El tema de luego los servicios. ¿Cómo nos vamos a llevar los servicios? ¿Vamos a tener luz? Sí, ahí trae los transformadores y servicio de Comisión Federal de Electricidad a la puerta de cada lote. El objetivo es que cada lote tenga sus propias celdas solares y promueva el bajo consumo, pero ya es individual.
Nosotros llevamos la energía a cada lote como tal, trae el servicio de iluminación, basura, etc. Todo es título de propiedad, todo es un régimen de condominio, todo es subterráneo. Y tenemos casa club, un control de acceso, tenemos oficinas administrativas, tenemos todo lo que un residencial de lujo tiene que tener, ¿no? Entonces, alcantarillado, agua, internet. Agua no. El agua, cada lote tiene que hacer su propio pozo de abastecimiento, que en la zona es común, porque ecológicamente es lo más eficiente. Porque si le metemos sistema de agua, la zanjeadora, que es la máquina con la que hacen para meter la tubería, no puede curviar, tiene que ir en línea recta. Entonces, si vas a meter una zanjeadora, tienes que tirar todos los árboles. Y realmente, al final, si pones un sistema de agua, vas a sacarlo del mismo pozo. Lo que vamos a cuidar es que traemos un comité de ecología para que tu tratamiento de aguas residuales sea el adecuado. Si tú tratas bien tus aguas residuales, verdaderamente mitigas el tema de la contaminación de los mantos freáticos, que eso es lo importante. Quizá el que está escuchando el vídeo no entiende muy bien lo que estamos hablando ahora, porque a mí me ha costado entenderlo. ¿Vale? Ok, va, sí, lo entiendo. Pero lo que sí que me estás diciendo es que no van a tener problemas de tener agua, no van a tener problemas de tema residual. Sí. Todo va a estar controlado como lo que vosotros le proponéis. Sí. Y que en ese tema pueden estar tranquilos. ¿Tema de internet? ¿Van a poder navegar por internet en la zona? Sí, a través de antenas. A través de antenas. Sí, con Starlink. Actualmente hay Starlink en el... Entonces, ¿qué nivel de internet tenemos allí más o menos? Para hacernos una idea, porque muchos de los que ven el vídeo, su preocupación es porque manejan sus negocios desde lejos. Por ejemplo, claro, sí. Si yo me hago mi casa allí, pues el día de mañana yo quiero saber si puedo manejar mi negocio desde mi casa. Claro, con Starlink llegas a una velocidad, me parece que es de 100 megas, que es más que suficiente. El costo mensual está en 1,060 pesos, 1,300 pesos. Bueno, pues, ¿qué te parece? Porque estamos hablando mucho del desarrollo así generalizado, pero no hemos hablado de cómo es exactamente. ¿Te parece si empezamos a hablar de Lula ya como residencial? Claro que sí. La ubicación la tenemos justo pasado lo que es Tulum. Llegamos al segundo pueblo, que es Francisco Jumay. Sí. Y en el segundo pueblo, Francisco Jumay, tal como salimos del pueblo, a la derecha lo tenemos en la misma carretera. Estamos sobre la carretera. Creo que somos, no estoy tan seguro, pero creo que somos el único desarrollo en la zona que estamos sobre la carretera. Eso es importante porque a la hora de salir y entrar está asfaltado y sin ningún problema, ¿no? Y luego es importante que no dejar cosas al azar, ¿no? Si a veces estás metido en una carretera que está 2-3 kilómetros sobre una calle blanca, que es muy común en la zona, pues esa calle blanca no es tuya, es municipal, y cuándo se va a pavimentar o qué va a pasar con ella y qué va a haber al lado y qué va a haber después, no lo sabemos, ¿no? Es mucho más difícil que eso, ¿no? Okay. Nosotros tenemos un futuro ya certero, hecho, pues, y hace que igual la comunicación sea mucho más cómoda, ¿no? Porque estamos sobre la carretera. Me hablabas de un desarrollo muy amplio, 43 hectáreas, ¿puede ser? 43 hectáreas tenemos. Eso es muy amplio. ¿Cuántos lotes residenciales estamos ofreciendo a día de hoy? 700 lotes residenciales. ¿Desde qué medida a qué medida? Son a partir de 330 metros y prácticamente todos los lotes son iguales. Son muy pocos los lotes que son distintos. Todos son para vivienda unifamiliar y puedes desplantar el 50% del lote. Una de las cosas que me ha sorprendido cuando entras hacia el desarrollo, que va a ser vigilado con su vigilancia 24 horas, sí. Tenemos un área ahí de amenidades o comercial. ¿Cómo le podemos llamar esa área? Nosotros le llamamos como un corredor comercial. Realmente lo que hicimos es, en vez de empezar el residencial desde la carretera, pues vivir sobre una carretera no es cómodo. O sea, tiene sus problemas. A veces la ubicación a veces es tan buena que es mala, ¿no? Para un tema residencial, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos es, en la zona de acceso, se dejó una zona comercial específicamente, y en la zona comercial aleja los lotes 100 metros, 110 metros. Acaba la zona comercial y tenemos el pórtico de acceso. Okay. Nosotros la zona comercial queremos que sea el epicentro de lo que va a pasar en la zona entre Tulum, Cobá, Valladolid, todo lo que se desarrolla en la zona. Es una carretera cada vez más transitada, esa calle con más importancia de movimiento de gente de día a día. Es que hemos hablado tú y yo antes y lo entiendo perfectamente, pero el que está viendo el vídeo no le llega a captar esa importancia de lo que es la entrada al desarrollo. Yo sé que ahí estábamos hablando, no se puede decir al 100% todavía porque no está firmado, pero a la parte derecha tenemos ya una clínica no, a la parte izquierda creo. Parte izquierda, sí. La parte izquierda está la clínica, la Wellness Riviera esta que tienes ahí anunciada. Alex, si te fijas en la imagen para luego ponerla,
Fíjate qué entrada más bonita. Desde la misma carretera que es esta de acá, Sí. tenemos ya esa entrada tan bonita a la parte en lo que es comercial y luego ya tendríamos la parte residencial. Sí. A la derecha ya tienes hablado de un hotel, santuario. ¿Esto ya está construido o está en construcción? Esto está por arrancar construcción. Este hotel ya se ha firmado, ya es totalmente un hecho. Es un hotel de 30 habitaciones más unas branded residences que llevan 24 villas de lujo y trae un concepto que se llama Nahual, que no sé si estás familiarizado con el nahualismo. Me suena un poco, pero es del tema también de universidades con ese tema y eso. Sí, el nahualismo viene, no sé si te va a mentir, en algunos datos seguramente va a mentir en algo porque no es mi especialidad. El nahualismo es un concepto que trabajan, bueno, que consideraban o piensan hasta ahora los mixtecas y la zona del centro de México, la zona zapotecas y ahí, no tanto los mayas. Los mayas tenían la vinculación, le llaman Xilambalam, algo así, que significa que tú tienes una otra entidad en un animal. Y ese animal eres tú mismo en tu instinto más fuerte y en un viaje y te ayuda en tu viaje al inframundo. Esa misma cultura, ese mismo pensamiento lo tienen las civilizaciones en casi todo el mundo, antiguas. En Brasil, que no sé cómo se llama la civilización, lo vinculan con el delfín. En Japón con el tigre. En los mayas con el jaguar. En la zona del centro con el perro. Con el xoloitzcuintle. Y el perro es un compañero, pero es un reflejo de uno mismo. Y el objetivo de acá es que del hotel es todo un centro como de sanación, donde cuidan tu alimentación, tienen temazcales, tienen un gimnasio, tienen un spa, tienen todo un tema que va muy bien con el tema de tener una clínica enfrente, ¿no? Okay. Las villas, si acá platicamos un poco más a detalle, esto es un poco de Santuario Nahual. Santuario Nahual acá es el primer santuario Nahual de 3 que se lanzan en el 2025. Los otros 2 destinos, Bacalar y Los Cabos, y todos con el mismo concepto, con branded residence, que son estas villas, que son villas que empiezan en 17 millones de pesos. Pero villas impresionantes, ¿eh? Preciosas. Son villas que están levantadas. Eso mitiga muchísimo su contaminación en general. La afectación al suelo. Sí, antes me comentabas que aparte de estar elevadas, también en tema de naturaleza, ahí sigue corriendo, sigue trabajando su naturaleza. Al mismo tiempo evitas que te entren bichitos a la casa, por ejemplo. Parte de lo que buscábamos es eso, uno es mitigar todo el tema de insectos y demás, y el otro es que permitas pasar el aire por abajo y evitas erosionar la tierra. Erosionar la tierra significa cuando tú llegas a la laja, acá hay una cosa que se llama laja, que es una piedra muy grande, una plataforma que está en toda la península, una plataforma peninsular, que es una piedra muy dura, muy densa. Es que le quería hablar un momento a Alex. Alex, ¿te podrías poner aquí un momentito a la derecha, escuchando la conversación? Es que hay un tema importante. Estamos hablando sobre una imagen que nosotros la estamos viendo, pero ellos no la están viendo. Entonces, esta imagen que estamos viendo ahora me gustaría que la colocaras ahí para que se haga una idea de lo que estamos hablando. Ok. Y al levantarlo, el nivel de erosión de la tierra es mínimo, porque entonces permites que abajo de la casa siga habiendo elementos de todo tipo y la tierra siga teniendo vida, ¿no? Entonces, eso hace que ecológicamente sea lo más eficiente, ¿no? A mí me sorprendió mucho esa forma de pensar que tienes, y con tu experiencia en la zona, pues más aún. Fíjate que arriba, en la parte de arriba, en otra imagen que me está enseñando ahora, hasta una piscina y todo. Sí, tenemos el área de alberca, la pusimos hasta arriba para que le pueda dar el sol, ¿no? Ayuda a conservar mejor la temperatura de la casa. Y al estar hasta arriba le pega más el sol y se ensucia mucho menos. De insectos, de plantas, de polvo, de todo lo que sea, ¿no? De hojas de árboles, por ejemplo. De hojas de árboles, claro. Y ves un atardecer precioso, como se está viendo en la imagen. Y ves un atardecer. Estás justo a la altura de la copa del árbol. Y en este caso no tenemos el mar azul turquesa, tenemos el verde selvático de la zona, sí, que es precioso también. Que la verdad es un espectáculo. Es distinto, pero es un espectáculo. Es un privilegio, para mi gusto. ¿Estas casas que estás construyendo, de cuántas recámaras estamos hablando? ¿Cuántos metros cuadrados aproximadamente? Tiene 340 metros cuadrados de construcción, 3 recámaras con 3 baños, baño de visitas, cocina, sala, comedor. Es bien bonita. Las lanzamos mediados de noviembre, pero no están a la venta aún.
Y me comentabas algo muy importante, que parece que no lo es, pero sí lo es. Podrán disfrutar tanto de las amenidades de lo que es el centro residencial como de las amenidades de lo que es Del hotel. el hotel. Sí, por supuesto. Y el hotel, como es un lugar de sanación, Sí. tiene unas excelentes amenidades, ¿como cuáles? Tiene las amenidades que son del spa, tiene temazcal, tiene un restaurante que específicamente el restaurante nosotros le llamamos una cocina valiente, que el objetivo es que todos los productos se hacen sin procesar. Todo lo que procesen, lo procesan en el restaurante. Okay. Y entonces, desde que llegas, cuidan tu alimentación. Inclusive, sigue teniendo un sistema de barra y el chiste es divertirse, estás de vacaciones. Claro. Pero que todo el tiempo están preocupados por ti. Porque tú salgas de ahí sintiéndote mejor contigo mismo. Y buscan que tengas esa conexión. Bueno, en este momento, desde la carretera hacia lo que es el desarrollo, ya la parte derecha la tenemos aquí hablada, tanto por las casas que se les puede ofrecer, que a partir del 15 de noviembre van a salir a la venta, sí, como el hotel, que lo van a poder disfrutar porque está excepcional. A la parte izquierda tenemos ya, empezamos hablando antes de llegar al residencial, sí. En la parte izquierda tenemos lo primero, todavía no se puede decir 100% firmado, sí, pero está muy adelantado. Está muy adelantado. Esta clínica que va a ser impresionante, ¿no? Por lo que me has comentado. Pues sí, esperemos que sí. Estamos seguros que vamos a lograr cerrar ya la propuesta y dejarla en firme. No, la verdad no nos gusta vender algo que no existe. Claro. Pero el proyecto arquitectónico está prácticamente listo. Estamos cerrando la marca de la clínica porque no somos especialistas en clínicas. Claro. Son 36 consultorios médicos, más toda un área clínica con urgencias, con áreas de operación, postoperatorio, laboratorio, para que puedas dormir después de cirugías. Tiene todo un tema. Tiene locales comerciales para que haya una farmacia, para que haya todas las amenidades normalmente que necesita una clínica. Y la clínica tiene un enfoque que va muchísimo hacia la clínica, hacia la medicina, le llaman medicina programada, que es una medicina que normalmente es medicina turística. Gente que viene a hacerse procedimientos médicos de dentistas, de estéticos, fertilidad, hasta tratamientos de cáncer. Sí, eso me comentabas, que hay muchos que vienen de Estados Unidos, Canadá, Europa, lo que sea, porque aquí los tratamientos son más económicos que donde ellos están, ¿no? Sí, que son cuando las cirugías programadas que no son, muchas veces el seguro no te lo cubre, es infinitamente más económico en México. De hecho, donde más densidad de clínicas y médicos hay es en Tijuana, en México. Okay. Porque la gente cruza en sus vehículos y van al dentista y regresan, ¿no? Acá que tenemos el aeropuerto tan cerca, porque el aeropuerto con la carretera nueva o el Tren Maya o como te quieras desplazar, nos va a quedar a 30 minutos. Y tienes un aeropuerto que hoy ya tiene 16 vuelos a Estados Unidos únicamente. Vuela a Nueva York, a New Jersey, vuela a Dallas, vuela a Atlanta, vuela a Chicago, vuela a Miami, ya vuela a Frankfurt, ya vuela a Medellín, también tenemos a Panamá. El habitual, el de Cancún, por si no llegaran ahí. También tenemos el de Cozumel, también tenemos el de Chetumal. Tenemos 4 aeropuertos de la zona. Sí. La verdad es que, y aparte de ser el destino turístico más importante del país, tendría congruencia que tenga un poco de turismo médico, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos a la izquierda esa clínica, pero tenemos algo más. Sí. Una escuela. ¿Por qué decidiste meter una escuela ahí si el residencial prácticamente lo que menos he escuchado son personas menores? Claro. Pero habrá familias que vengan con chavales, ¿no? Sí. En Francisco May somos uno de 4 desarrollos que hoy están vendiendo ya como residenciales. Y creo que el tema de estancias largas va a ser muy importante. Pensando en un futuro de 10, 15 años, la gente va a vivir en estancias largas. Es una visión que tengo del mundo en general. Creo que la gente va a tener sus residencias y a medida de lo posible van a tener estancias largas en diferentes lugares. Me parece que lugares como estos, que son tan conectados con la naturaleza, que son muy seguros porque tienen su propio control de acceso, con vigilancia, que están bardeados, que tienen todo seguro, que tienen una casa club, que tienen un gimnasio, que tienen restaurante con operación de restaurante, que tienen alberca, canchas de pádel, canchas de usos múltiples. Eso lo vamos a hablar ahorita luego. Platicamos, ¿no? Y que tiene además todos los servicios comerciales y demás. Tendría sentido que te vengas a vivir 6 meses y que tu hijo estudie primero de primaria, ¿no? Bien, claro que sí. Y la gente de la zona, inclusive gente de Tulum. Llevar a tu hijo 20 minutos a la escuela no es algo descabellado, si la escuela lo amerita, ¿no? Yo me imagino que esa escuela tiene que ser con buenos profesores y buena calidad. Definitivamente. Y una escuela con esa educación
progresista hacia la ecología y hacia la individualidad y hacia el crecimiento personal y espiritual, ¿no? Qué bueno que sea así, la verdad, porque hoy en día las escuelas se basan mucho en el modelo cerrado del gobierno y a veces se nos olvida que la vida es algo más, ¿no? Sí. Bueno, luego tenemos algo más por ahí, como es una plaza comercial. Esa plaza comercial no va a ser gigantesca, pero va a tener lo necesario para los que viven ahí, ¿no? Sí, dentro de lo que hemos firmado, ahí ya firmamos a una tienda que se llama Walmart, que está en Playa del Carmen, no sé si la conoces, que es un mercado súper pequeño, pero súper con productos locales, con productos frescos, con productos buenos que importan de todas partes de México. Con ellos ya firmamos para que ellos monten el súper de la plaza comercial. Y en la plaza comercial es un tema de por añadidura se va a ir ocupando. ¿Cuántos locales calculas que va a tener esa plaza comercial? Alrededor de 28 locales. Pues va a ser amplia, más amplia de lo que yo pensaba. Sí, sí, sí. Y dejamos estacionamientos que son públicos, independientemente de la plaza. Sí, es lo último que veo, el estacionamiento, para que los que vengan de la Federal no digan dónde dejo mi carro para poder disfrutar de lo que tenemos aquí. Y tiene estacionamiento especial para camiones y cosas por el estilo. Para gente que sale de Chichén Itzá, porque pasa algo, que Chichén Itzá es el destino que más visita la gente que viene acá, ¿no? Y pensarías que una persona que se queda en Playa del Carmen viene por acá. Muchas veces viene por acá. O la gente que está del otro lado de Tulum, hacia Mahahual y ya, que están haciendo más hoteles, agarran esta carretera y están todavía a una distancia considerable. Pero si tienes todo, una infraestructura bien ejecutada para parar, desayunar, comer, cenar. Tienes razón en ese tema. A veces yo echo de menos, cuando voy en carretera, cuando yo llevo 1 hora y media, hacer una parada en un lugar que sea agradable. Agradable. Que sea cómodo, que tenga tus baños, que tenga unas tiendas para comprar algo necesario. Yo que he vivido residencia entre Tulum y Mérida, agarro carretera 1 vez a la semana. Y casi siempre me voy por los pueblos para poder parar a comer en un lugar agradable en vez de parar en un Oxxo, ¿no? Es lo mismo que hago yo, lo pueden ver en los vídeos. Muchas veces estoy eligiendo a ver dónde me paro. Bueno, prefiero agregarle media hora de camino y parar en un lugar agradable, tomar un café y que no sea una tarea. Así es. ¿No? Pues ya hemos conocido la parte primera, la que tenemos al lado de la carretera, antes de llegar a lo que es la zona de vigilancia. Ahí ya vamos a tenernos que identificar para entrar dentro a los lotes. Vamos a conocer, vamos a parar un momento la cámara porque se está acabando la batería, ¿no? No. Entonces, que estoy moviendo la mesa. Ok. Es que Alex lo tengo aquí al lado y me estaba indicando algo. ¿Qué es? Parecía que le estabas hablando a la computadora. Nada más era eso. Es verdad que la cámara está aquí, tienes toda la razón. Bueno, pues ahora vamos a conocer el residencial. Fíjate qué imagen estamos poniendo, Alex, que esto es importante para que luego cuando ponga la grabación... Esto es parte del hotel, ¿no? Sí. Y ahora ya tenemos el acceso, que es el control de acceso, ¿no? Tenemos el primer control de acceso, que únicamente ya pasan residentes o visitantes invitados de los residentes. Oye, pues este acceso me recuerda como si fuera un animal cuando despliega sus alas. No sé por qué decirte de esta forma, pero es bonito, es diferente. A pesar de que nosotros hicimos de arquitectura, porque nosotros tenemos un despacho de arquitectura, todo lo que desarrollamos lo diseñamos nosotros. En ciertas cosas contrato despachos de arquitectura distintos para sumarle creatividad al proyecto. En este caso contratamos un despacho que se llama Mystical y tiene una figura geométrica sagrada que son 2 hojas de loto como abrazándose. Y si lo ves desde arriba corresponde a una figura sagrada. Es Ellos que así diseñan. Esto fue uno de los detalles que me gustó conocer, Lula, cuando me comentó Candy de que viniera a grabarlo, y era que estábamos hablando de ciertos desarrollos que hay por ahí con una mística, con una forma de edificar muy diferente, y ahora mismo, de la forma que hemos hablado hasta este momento, van a pensar que es un desarrollo con calles cuadradas, que todo está así, pero vosotros le habéis dado el toque ese místico, el toque de selva, de naturaleza, para que sea algo más diferente y que sea de lujo al mismo tiempo. Claro. Sí. Que uno diga, cuando entro aquí, siento que tiene una diferencia a lo que habitualmente vemos por ahí, ¿no es así? Sí, yo creo que es totalmente distinto a lo que hay en la zona. Vamos a demostrarlo. Para empezar, conceptualizamos lo que yo le llamo espinas verdes, que son las banquetas que corren en la parte de atrás que te venía explicando antes, ¿no? Tienes las vialidades principales y en la parte de atrás tienes estas banquetas donde ya puedes caminar a las áreas comunes para salir de tu lote. Sin necesidad de agarrar un auto. Sin necesidad de agarrar un auto y sin necesidad de caminar donde van los autos. Okay. ¿No? Caminas en un lugar mucho más agradable pensado para ti como peatón, con tus hijos o lo que quieras, ¿no? Y estos caminos te comunican a unos parques que yo les llamo parques de comunidad. Tenemos 10 parques de comunidad distribuidos en toda la privada, que lo que buscamos es
cuando estos residenciales son tan grandes, porque hemos desarrollado estos residenciales, se pierde la parte humana de la conexión con tus vecinos. Sí. ¿Y quiénes son tus vecinos? Ya no tienes una remota idea, más que el que vive enfrente de ti o el que vive al lado de ti, ¿no? Porque ya cuando tienes una junta condominal de 700 personas, ya no sabes quién es quién, ¿no? Y pierdes mucho. Y luego ya vas haciendo como núcleos. Exacto. Y pasa igual con los niños. Los niños se pierden y ya no logran generar estos como contactos de niños entre ellos, ¿no? Entonces, generamos estos parques de comunidad, que tenemos uno cada 70 lotes, y a los parques de comunidad llegas caminando a través de la espina verde. Como vas a ver, siempre a través de tu espina verde vas a poder llegar a un parque de comunidad caminando. ¿Qué es lo que ofrece cada parque? Es un parque, le llamo parque de comunidad porque precisamente es un clásico parque de una comunidad pequeña, que es un parque de 3.000 metros aproximadamente, varían las dimensiones, y tiene una cancha de usos múltiples, con unos juegos infantiles, una conceptualización de un kiosco para cobertura de sol, lluvia y demás, y te puedas sentar a cuidar a tus hijos y verlos. Es un parque sencillo que no tiene servicios, porque tampoco lo que queremos es que incremente mucho las costas de mantenimiento y no tiene servicios. Todos los servicios están en la Casa Club. Y la Casa Club ya es una Casa Club, esto es como se ven los parques de comunidad, ¿no? Esto es como se ven las espinas verdes, ¿no? Acá es como ¿Te refieres a esta parte central? Sí, así de ancho es. Ok. Porque lo otro que vemos a los lados son los lotes. Son los lotes. Okay. Cuando nosotros sembramos las viviendas y la vegetación, el objetivo es que se llama. Y así quedaría ya una vez que cada uno tiene su casa, por ejemplo. Claro, ahí ya tiene la separación. Oye, ¿y estas casas que estoy viendo? Es un prototipo que nosotros no comercializamos, pero la empresa que contratamos para el diseño de este prototipo las comercializa. En total, que yo tengo libertad dentro de los baremos que vosotros vais a poner de construir mi casa con un arquitecto diferente, pero al mismo tiempo estáis dándole la idea de cómo os gustaría que fuera la zona, ¿no? Sí, o sea, el objetivo es que todos seamos congruentes con lo que vamos a diseñar, querer hacer, cómo vivir. Okay. Por ejemplo, en la parte de atrás de tu lote, tienes que hacerla de bajareque. ¿Por qué? Porque nosotros, la misma gente que está limpiando las calles, tú los puedas contratar y a un costo mucho menor que una barda. Okay. Limpien tu terreno, con tu propio terreno, hacen tu barda trasera. Entonces, mitigamos la huella de carbono, contratas mano de obra local y tú al final limpias tu terreno. Y al mismo tiempo ganas. Ganas. Te cuesta más barato. Y aparte te vuelve mucho más consciente. Dices, bueno, ok, ya limpiaron mi terreno y ves que tienes 3, 4 árboles preciosos. Tendrías que tener poco corazón para tirarlos. Exactamente. ¿No? Qué bueno. Pues esa es la parte de los lotes, la parte donde vamos a hacer el andador. Le estamos ofreciendo una casa club, que nos vas a hablar de ella. En la casa club se desarrollan 1.4 hectáreas. Es una casa club muy generosa. Tiene 1,000 y cacho metros cuadrados de construcción. Tiene una zona de recepción. ¿Es esta anterior que has puesto? Este es un control de acceso de la casa club. Esta es el área de recepción, no sé si. Este es solamente recepción. En el caso de que tengas algún evento, porque tenemos salones de eventos adentro para poder hacer cualquier tipo de eventos, en la recepción la puedes ocupar para que ahí te puedan dar la recepción de tus invitados y demás. Tienes unas salas de espera también. Igual, y tienes allá una persona que pueda atender a cualquier persona que quiera ir. Pero desde mi lote residencial a la casa club, ¿yo puedo desplazarme en auto y dejarlo aparcado por allá? Sí, tiene estacionamiento. Ok. Tiene un estacionamiento la casa club y puedes ir caminando también. Okay. ¿No? La privada de punta a punta mide 1 kilómetro, considerando el área comercial. El interior mide 880 metros de punta a punta. O sea, no es tantísimo, o sea, alguien lo debe poder caminar, ¿no? Sí, sí. Yo me estaba imaginando que soy de los últimos, a ver cuánto tardaría en llegar ahí. Si estás en la esquina más lejana, vas a caminar como 1.2 kilómetros, que creo que es sano para todos. Ya, y esto es lo que hace que luego, a la hora de ver el precio del lote de lo que tú quieres comprar, dependiendo de la ubicación, a la entrada o a la casa club valga más o valga menos, ¿no es así? Sí, lo que estamos haciendo es que en vez de que tengas etapas dadas por bloques, puedes comprar donde tú quieras y que ahora todo vaya subiendo de manera pareja, ¿no? Oye, esta imagen es preciosa, ¿eh? Esta vista aérea. Sí. Y te voy a decir, en aproximadamente 2 semanas te voy a tener unos renders mucho mejores que estos, porque se volvió a trabajar toda la casa club otra vez. Va a ser tercera vez que la trabajamos toda.
Cuando me has dicho que te voy a ofrecer los nuevos renders, yo pensaba que ya ibais a construir, empezar la construcción. ¿Cuándo No, empezáis? la construcción arrancamos ahora en enero. ¿En enero ya? Sí, o sea, de la Casa Club no, porque la entregamos hasta entre 4 años, 3 años y medio. Sí, eso lo vamos a hablar luego cuando hablemos de cómo hacer la reserva, el apartado, cuántas fases son, porque Claro. son diferentes Sí. fases, y a partir de ahí ya podremos hablar Claro. de... La Claro. construcción de Casa Club falta para iniciar obra año y medio. Ok. La construcción de Casa Club. Los renders es la misma Casa Club, nada más que con una calidad muy superior y ciertas cosas que se han ido ajustando, cambiando. A mí me gusta que los proyectos vayan evolucionando constantemente. Este proyecto inclusive tiene una forma que es muy orgánica y lo que acá limpiamos toda la vegetación para que no se vea, para que pueda verse la Casa Club, ¿no? Pero esto va a tener más vegetación. Lo que pasa es que buscábamos Claro. la imagen, para que viéramos la imagen. Para ¿no que es veas así? la imagen, sí. Ok. Para mí, el tema de la arquitectura de la Casa Club, en su mejor escenario, es que pase desapercibida. Que Ok. casi no la veas. Ok. Que esté toda integrada y podamos conservar la mayor cantidad de árboles. Los bloques son bloques que trabajan de manera independiente. El mismo bloque se repite abajo y arriba. Y esos bloques se pueden mover 3 metros para atrás, 3 metros para adelante. Puede tener movimiento de acuerdo a lo que encontremos en la zona cuando arranquemos construcción. Ok. Y eso va a hacer que conservemos lo más que se pueda, ¿no? Tenemos canchas de petanca, tenemos carril de nado. ¿Cómo te dio por las canchas de petanca, que no es algo de aquí, de la zona, es más europeo, de Francia, de España y tal? Sí. ¿Cómo te dio esa idea? Fíjate Porque a mí que me encanta la petanca, ¿eh? A mí igual me encanta. A ver qué día jugamos. A mí me parece que es un deporte que cada vez va a tener más sentido. Mm. Porque lo puedes jugar a cualquier edad. No tienes Exactamente. que ser un profesional para poder divertirte y disfrutarlo. Amigos, familia, niños, todos. Y pueden creo jugar. que este tipo de residenciales se presta para que entonces en la tarde quedes con alguien y te puedas dar una retita de Y petanca. que nadie te diga, yo no sé jugar a eso, porque es un Claro, juego muy y pueden sencillo. puedes jugar sin importar las edades, sin importar el sexo, sin importar nada, ¿no? Exactamente. Y se hicieron se hicieron 2, 3 canchas y se pusieron alrededor unas áreas grill y así, como para estar. En Europa tendrías súper éxito. Aquí espero que lo conozcan y también lo tengan. Yo creo que la gente que lo conozca le va a dar mucho gusto ¿Sí? y eventualmente se utilizará mucho, ¿no? En el interiorismo nosotros contratamos a un despacho de interiorismo Mira qué vídeo más chulo. que se llama, la mujer se llama Aranza y su despacho se llama Chuch, Ujú. con CH, UCH. Ha ganado premios, es una mujer súper talentosa a nivel de interiorismo. Y lo que trabaja muy bien es rescatando el interiorismo mexicano, que Ah. creemos que es una tendencia real, ¿no? Real hacia futuro. Creemos que hacia allá debería de ir la arquitectura, el interiorismo mexicano, ¿no? No pegado tanto al tema de Tulum como lo que nos tiene acostumbrado Tulum en su interior. Ir a un tema de que sea mexicano, sea elegante, se sienta como un espacio. Pero es que estamos en México, ¿qué tenemos que representar? Pues Claro, México. México. Y México es una cultura muy bonita. Por ejemplo, la este es verdad. un tiki bar, Sí. que es una alberca exclusivamente para adultos, que conecta con este bar, que es exclusivamente para adultos, que está al lado del gimnasio y está al lado del spa. Todo ese espacio es exclusivamente para adultos, ¿no? Y el tiki bar, este bar es precioso. Y es un sport bar que tiene un proyector, que busca que hayan convivencias sociales, que no solo sea deportivo, no solo sea para niños, que tenga una satisfacción social. Que tú digas, ya quedé con mis vecinos, vamos a jugar petanca, luego vamos a echar un tiki bar y luego vamos a entrar allá a ver partido de fútbol, ¿no? Y estés súper a gusto. Pero que no se olviden los niños que también tenemos lugar para ellos. Tenemos Kids Club, tenemos Juniors Club y tenemos una zona que nosotros llamamos Toddlers. Para niños todavía más pequeños, de 3 años, que son juegos como Fisher Price, de estos que son de plástico. Ok. Y está al lado del área del restaurante. El otro día hablábamos de uno para adolescentes, ¿no era así? ¿Cuál era? Ah, ese. El Junior, sí. El Junior, ok. Juniors como para adolescentes. Luego Ok. tenemos como para niños y tenemos para los más chicos. Qué Para bueno. los que tienen que tener vigilancia, ¿no? Igual tenemos un restaurante que es un restaurante que se mandó a diseñar específicamente para el complejo. Es un restaurante precioso. Es que me encanta cómo habéis hecho estos renders en movimiento, con las luces, como si yo me sintiera que estoy allí. Claro. Está muy bien, muy bonito. Por ejemplo, es una privado que tiene el restaurante y el objetivo del privado es que es independiente del restaurante. Puedes Bien. entrar por el restaurante, pero puedes entrar por otro lugar y la cocina es una cocina súper equipada con horno profesional, todo profesional. Y tú puedes contratar un chef y que te cocine y hagas una comida para 16 personas, para una pedida de mano o cualquier tipo de celebración.
pero igual puedas pedir servicio del restaurante y se acabó, ¿no? O hago mi paellita ahí para mis vecinos. Para tus vecinos, claro. Claro, El objetivo es está que no tengas que tener un comedor de 16 personas en tu casa, Exactamente. que vas a usar una vez al año, pues reservas este lugar una vez al año. Sí, está muy bien. Estamos viendo diferentes imágenes. Esto es de lo que veíamos en el video, en imágenes, ¿no? Además tenemos otras amenidades importantes que están en la parte de arriba y demás, que tenemos un cine abierto que tiene aparte una plataforma para poder hacer escenografías. Tenemos un mirador astronómico, que el objetivo es que en vez de ser un mirador, es un mirador de fenómenos astronómicos, ¿no? Ok. Tenemos un telescopio de super nivel. Pero ahí te quería yo aclarar algo. Cuando tú tienes un mirador en una zona como Playa del Carmen o Tulum, que hay No. tanta iluminación, no vas a ver tanto las estrellas, pero cuando lo tienes en la zona donde lo habéis puesto, Sí, ahí vamos a ver pues, la Vía Láctea prácticamente. claro. Y aparte estamos en la zona más alta del residencial. No hay nada más arriba de la casa club, de donde está el mirador. Y luego las luces son tenues por la noche, no hay grandes focos, ¿no es así? Sí. Y sabes que contratamos a una persona que es el que nos está dando la asesoría para el telescopio. Y nos decía que la península de Yucatán es un lugar hiperprivilegiado para el tema de avistamientos astronómicos. Hay todo el tiempo y en Yucatán se ven casi todos. Yo me acuerdo una vez que El iba cielo con es Alex despejado. en un carro que tenía antes, abrimos la parte de arriba y nos quedamos mirando. Íbamos por la carretera, no había nada y vimos la Vía Láctea totalmente. Yo me quedé sorprendidísimo, es la primera vez que la veía así. Hay muy poca contaminación visual de aire y demás, y en las noches siempre está despejado. Es muy común que esté despejado. Y él me decía que es un privilegio que la gente viene a estas zonas a ver las estrellas. Y entonces me hizo más sentido, ¿no? Oye, yo le encuentro totalmente el sentido a este mirador. Y el objetivo es que igual tengas un evento allá al mes, entonces van los vecinos, todos ven, todos participan. Arriba tiene un área específicamente para el convivio entre vecinos. Nos tomamos tiempo para pensarlo. El tema holístico y temazcal, que le acabas de pasar la imagen, Pero- ese tema, Sí. yo sinceramente, como está el mundo en el día de hoy, lo doy mucho más importancia a lo que le daba cuando llegué aquí. Porque es una conexión que tenemos para poder depurar nuestro cuerpo de tanta suciedad que tenemos, nivel de la alimentación, nivel de trabajo, nivel de relaciones con la gente, que eso puede hacer que tú vuelvas otra vez a recuperar las energías que necesitas para afrontar los problemas de la vida. Total. Porque llega un momento que, por ejemplo, estamos muchas horas con el celular y buscamos la satisfacción de un momento determinado. Y se nos olvida que la satisfacción está cuando tú estás relajado y estás tranquilo. Y esto del holístico y el temazcal yo creo que está muy acertado que lo hayáis puesto. Sí, fíjate que, por ejemplo, de las cosas que hemos ido cambiando, el temazcal lo estamos cambiando y estamos metiendo un área de sauna y un área de vapor, Ok. que está pegado al spa y al gimnasio, por un tema operativo. Va a haber un temazcal en el hotel, Ujú, porque operativamente es más complejo, ¿no? claro. Y lo que sí tenemos es un sauna y un vapor. Que prácticamente le puede dar la misma función que es... Es la misma función. El tema es la parte operativa, porque el temazcal necesitas a un guía. Exactamente. Y entonces no queremos heredarles, porque eventualmente la privada envejecerá, madurará y será una privada donde yo ya no tenga nada que ver, ¿no? Seguramente tendré una casa allá y seré muy feliz, pero que nadie sepa quién soy, ¿no? Ya he pasado 15 años. Y no le quiero heredar un temazcal que esté abandonado, porque necesitas un guía Sí, exactamente. Pero ese guía lo van a tener en la parte del hotel. en la parte del hotel. Y Porque- aquí vais a tener la opción de poder disfrutarlo en cualquier hora del día, metiéndote en el vapor y metiéndote en la sauna. Claro. ¿No es así? Sí, y conecta con el área de la alberca, que tiene su camino especial. No sabes qué, está quedado espectacular. Lo que te decía, que los renders se están cambiando, pero se están cambiando porque están detallando y está quedando... Hablando de la alberca, hasta ahora no la habíamos hablado. No sé si es que los renders están más para adelante o más para atrás, no lo sé. La alberca se veía al principio. Al principio. Sí. ¿A dónde estaba la zona esta para Sí. tomar dentro del bar? Ok. Esta es una alberca y tenemos otra alberca. Ok. La alberca que veíamos acá de la zona del bar es específicamente para adultos, de hecho es exclusivamente para adultos, y tiene una zona de soleaderos. Y luego la que vimos en un render que era como aéreo, Sí, ahí. ahí tienes un carril de nado y una alberca familiar. Eso es lo que quería decirte, que no lo habíamos especificado ese tema. Mira. Pero está bien, no pasa nada. No, pero te es enseño, solamente sí. que me sorprende que no lo hubiéramos hablado anteriormente. Sí, se me fue. Es que como estamos como a 40 minutos, 30 minutos aproximadamente de la playa, pues más de uno va a echar de menos como yo, que me doy mi bañito cada día, ¿no? Claro. Y ahí tenemos una buena piscina. Sí, le metimos un área, si te fijas, tenemos muchas áreas de alberca, ¿no?
Tenemos un área del lado izquierdo que es toda la alberca familiar, Ok. que empieza bajita y luego agarra un poco de profundidad. Luego tenemos un carril de nado para la gente que está haciendo como ejercicio y tenemos un jacuzzi familiar. Ah, ok. Luego en la zona de acá tenemos una zona de jacuzzi, pero exclusivamente para adultos, que es una U muy grande para que pueda haber mucha gente. Y aquí tenemos el Tiki Bar con la conexión al Eso es lo que echaba de menos, la vista aérea, explicarla un poquito. Desde pues ese mira, ahí punto. están las canchas de petanca. Ujú. Y tienes sol en salitas y tienes un áreas que son grill. Muy con bien. sus propios espacios, con sus asadores para que tú puedas reservar y allá hacerte unas carnes, una paella, jugar una reta de petanca, luego meterte a la alberca. Que está pensada la casa club para que no sea un elefante blanco, que sea algo que la gente esté disfrutando todo el día, ¿no? Bueno, pues ya que una vez que me has explicado las amenidades de la Casa Club, el tema de los parques entre cada terreno, me has explicado también las medidas y los lineamientos para construir de cada lote residencial. Sí. Aquí, ¿qué es lo que nos falta ahora mismo para explicarles, para que lo entiendan, Claro. para que se animen? Sí, mira, te platico de último precios y formas de pago. Ok. Porque algo que nosotros, cuando conceptualizamos todo, vimos que nuestro ticket es un privilegio. Yo afirmo que es un privilegio. Yo creo que van a dejar de existir este tipo de desarrollos eventualmente o van a ser cada vez de lotes más pequeños. Por ejemplo, en Mérida pasa. Ahorita ya los lotes ya los hacen de 160 metros, ¿no? Para poder mantener un ticket que esté abajo del $1.000.000, ¿no? Ok. Pero aún así el $1.000.000 a veces es un ticket mucho más accesible, pero tampoco es tan accesible para poder apostarle a una inversión. Yo creo que la gente que compra ahora es una gente que está comprando como una inversión. ¿Qué veo nosotros? Yo a futuro, ¿no? Creo que el desarrollo va a permitir tener una plusvalía de un 100% en un periodo de 4 o 5 años. Quiere decir que si yo invierto ahora el valor de mi terreno, que está de los 800.000 para arriba, creo que es, más o Sí, menos. más o menos. Dentro de 4 años ya va a tener un valor de 1.600.000, sin haber hecho nada absolutamente. Yo eso estimo. No lo aseguro y yo creo que hasta más. Porque vamos a hacer 24 residencias de $1.000.000. Bueno, tenemos la experiencia de otros desarrollos, que por eso hablamos así, en el cual hemos comprado un precio y cuando te lo están entregando, pues ya tiene un valor no solamente del 100%, hasta del 200%, depende de dónde lo vayas. Solo la plusvalía de la zona Ujú. anda como en un 14% anual. Es que estamos hablando así porque estamos en el inicio de lo que es, prácticamente estamos en el inicio de Lula, y cuando tú compras en el inicio de un desarrollo, el precio es más bajo y estamos en la primera fase. Sí. A partir de la segunda fase ya va incrementándose, la tercera, y depende de cómo se vaya vendiendo también va a ir subiendo los precios. Entonces, por eso es tan interesante a día de hoy escuchar lo que estamos escuchando, pero sin embargo no hay que despreciar las siguientes fases, porque no nos olvidemos que siempre va a tener una plusvalía. Y parte importante que tiene es que las plusvalías son mucho más fuertes cuando son lotes residenciales. Un departamento no puede lograr una plusvalía del 100%. Ok. Porque es humano. O sea, ¿quién va? Un departamento que hoy yo tengo departamentos que valen $8 millones. Oye, ¿qué plusvalía voy a tener? No vas a tener gran plusvalía. Porque valen $8 millones, va a costar 9, 9.5, no va a costar $16 millones. Lo limita mucho más el mercado. En cambio, en el lote residencial, no. Voy a parar la cámara un momentito porque la batería creo que ya está finalizando. ¿Es correcto ahora, Alex? Vamos a pararlo un momentito. Ya cambiamos la batería, qué bueno. Estábamos hablando de la gran plusvalía que hace cuando tú inviertes en un lote residencial, a diferencia de lo que es comprar un estudio, un departamento, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo ya me iría ya a esta primera fase, que es la mejor que tenemos en este momento, Sí. porque es la que podemos ofrecer, Sí. pero al mismo tiempo porque es la mejor por el precio que estamos ofreciendo. Claro. Y algo que nosotros hicimos para que sea un producto premium, porque es un producto premium, pero sea accesible, es que actualmente únicamente pagas el 20% del lote y el 80% restante te lo financiamos a 8 años sin intereses. 8. 8 años. Está increíble, porque si me estabas comentando hace un rato que a los 4 años ya se ha duplicado mi dinero, con un 20% estoy duplicando el 100%. Claro. increíble, Al cuarto año tú vas a haber pagado el 60% del lote únicamente y habrás duplicado, si logras duplicar, el total del coste del lote. Y tú solo vas a haber pagado el 60%. Eso es casi el triple. Yo soy de las personas que no me gusta hablar tanto del rendimiento económico que te da, porque yo estoy comprando ahora mismo un sentimiento. Yo estoy comprando algo que yo deseo para mí. En el sentido de que, pues, por ejemplo, yo vengo de Barcelona, de Europa, ¿no? Yo llevo aquí 10 años viviendo en esta zona. Pero una de las cosas que echas de menos, yo, por ejemplo,
cuando era niño, era salir a la naturaleza, ir a algún lugar y disfrutarla, y tener la posibilidad de poder comprar un sitio donde yo puedo hacer en realidad eso cuando no lo he disfrutado anteriormente y salir de la gran manzana, por decir algo, pues ya es un sentimiento lo que estás comprando, no estás comprando una inversión, pero si al mismo tiempo se juntan las dos cosas, oye, pues qué bueno, agradecido, ¿no? De que sea así. Yo como lo veo es que es un tema de que si tienes la oportunidad y tienes esa ilusión, y es una ilusión que vas a cumplir en 4 años, 5 años, 6 años, es importante darte la oportunidad de dar el primer paso, porque tu dinero está seguro. Es una caja de ahorros. Si luego decides que no, lo vendes. Si luego decides que sí, te costó la mitad. Iba a hablar de un tema delicado, porque es delicado por el sentido siguiente. Muchas veces la mayoría de personas que compran algo así son mayores ya, ¿no? Son personas que pues quieren tener algo para retirarse, sentirse cómodos, tener un hospital cerca, todo cerca y disfrutar su última parte de la vida para bien. Pero los hijos siempre están detrás. Papá, ¿por qué? Papá, por lo otro. Los hijos tienen que estar tranquilos porque esa inversión que está haciendo su padre va a valer muchísimo el día que no estén ya con vosotros y al mismo tiempo podréis tener las dos decisiones, seguir con lo que tiene tu papá o venderlo y ganar un dineral. Y entonces es lo que estábamos hablando. Es un tema que es un poquito delicado hablarlo, pero hay que decirlo así. Y claro, muchas de las personas que van a comprar en este terreno, en este lugar, pues yo no los veo de 20 años, por decir algo, ¿no? La mayoría van a ser de 40 para arriba. Hay gente joven que nos compra. ¿Sí? Y lo ven como ahorro. Ah, pues qué bueno, qué inteligente, porque en mi época no éramos así. Sí, lo que pasa es que si tú ves ahora, en mi generación, tener una propiedad propia ya es complicado. Los precios cada vez son más complicados. Exactamente. Y es una opción de tener una propiedad propia. ¿Me explico? Porque entonces te pones a ahorrar y luego hoy construir cualquier vivienda en medio alto en México, en esta zona, vale como 20,000 pesos metro. Okay. Aproximadamente. Y te haces una casa de 160 metros, te va a costar 3,5 millones, ya vestida, amueblada y todo. Y ya habrás pagado tu lote en 850,000 pesos, sacas un crédito. Te da la oportunidad de construir tu propia casa y tener una casa preciosa que te costó 4,5 millones de pesos. Ahora voy a poner la imagen de Alex aquí, como si fuera Alex que te está hablando. Y Alex ahora por su edad, que son ya casi los 20, dentro de poco, él trabaja, quiere tener su propiedad y empieza a invertir aquí, pero resulta que nada más queda el 20%, entre comillas tiene algo ahorrado, y el resto en 8 años. Y él está pensando en la plusvalía que tiene y lo que puede pasar más adelante, ¿no es así? Sí. Y tus mensualidades te quedan de 6,000 pesos. Esa es la mentalidad de los jóvenes que digamos, entre comillas, que son vivos a día de hoy. Sí. Hay mucho joven que ha comprado y mucha gente adulta que ha comprado. Y mucha familia. Compran 3, 4 lotes. Se ponen de acuerdo con sus hermanos, con sus primos. Y así, dicen, bueno, vamos a comprar esto. Y luego decidimos si construimos y vendemos, construimos y operamos, vendemos el lote, construimos y vivimos. Creo que en apostarle a una inversión segura, que luego tomes la decisión específica, es un acierto. Te quiero hacer una pregunta que hizo el otro día cuando hice el vídeo aquí con Candice, de un seguidor, justo lo escribió debajo. Y una de las preguntas que nos hizo, porque hay otros residenciales por aquí cerca que obligan, una vez que ya tienes el terreno, que te lo entregan, te obligan a construir en el plazo de un tiempo. Si no te penalizan, te van a hacer un pago de penalización. Vosotros estáis dando, se va a entregar a 4 años, por ejemplo. Sí. Entonces, si tú me haces a 8 años la forma de pago, hasta que yo no tengo pagado el 100%, yo no debo de construir, ¿no es así? Sí. No se me entrega. Es correcto. Entonces, no me va a penalizar desde el 4.º año hasta el 8.º año. No. Y tampoco debo de pagar el mantenimiento. El mantenimiento sí lo tienes que pagar si el lote ya se te entrega. Porque pero, si no, se te entrega, pero no puedes edificar hasta que no esté pagado. Tienes 2 opciones. Okay. Cuando tu lote se te entrega, puedes, opción A, liquidarlo. Vas a deber el 40% del lote y ya vas a haber pagado el 60%. Okay. Opción B, seguir tus mensualidades y no edificar. Si lo liquidas, puedes edificar. Opción C, o tercera opción, lo puedes refinanciar con nosotros con un interés y te damos la posesión del lote. Nosotros, los otros 4 años, el 40% remanente, te cobramos únicamente el 10% de interés anual. Es como si pidiéramos un préstamo al banco, pero vosotros ya se lo dais seguro. Y ya me lo liquidaste. Okay. El lote está liquidado, está tu nombre, pero yo te lo doy seguro. ¿Me explico? Okay. Y tú ya puedes construir tu villita, tu casa, así. Porque hacen ya ahora villas como prefabricadas que valen 1,5 millones y la quieres poner a operar, vivirla, lo que quieras. Tienes esas 3 opciones. Tu cuota de mantenimiento la tienes que pagar cuando te entreguemos el lote, aunque no lo hayas liquidado. Porque eso hace que la casa club tenga los servicios, tenga todo en orden, la vigilancia,
el comité de arquitectura, comité de Sí, hay ecología. unos gastos comunes que hay que Claro, pagarlo y entre aparte todos. hace que la plusvalía de tu terreno sea mayor. Si tú Exacto. quieres vender tu terreno Ujú. y llegas a vender el terreno, lo llevas a una casa club preciosa de primer nivel, llevas a desayunar al comprador al restaurante, lo bajas al vapor, le ganas en petanca, tu terreno lo va a comprar. Es que hay una pregunta ahora clave, porque si hay 8 o 9 fases, ya no me acuerdo cuántas. 4 fases. Ah, 4 fases. ¿no? 4 fases. En la primera fase se entrega 4 años, la última se entrega 8, diría yo. 6 años. A 6 años solo. Bueno, más o menos cuando a mí me entreguen el terreno de la primera fase, seré el primero en pagar mantenimiento. Sí. Los demás no estarán pagando porque no se han entregado. Hasta que al quinto año se empiezan los otros. Pero no por eso te va a subir el mantenimiento de la primera No. Va a ser el mantenimiento de El cuánto mantenimiento es estamos parejo. hablando. Es alrededor de 3 pesos con 50 centavos por metro cuadrado, 1.100 pesos. 1.100 pesos ya tenemos pagado todo 1.200. lo que es vigilancia, casa club Claro. y todo lo que se necesite, esas personas que están limpiando. Claro. Porque acordaros de una cosa importante, estamos en la selva y esas plantas crecen y esos árboles crecen y eso hay que darle mantenimiento sí o sí. Ya no es jardinería normal, es una jardinería de mantenimiento. Esos son los guardianes de la selva que me estabas hablando, ¿no? Sí, Y es esas el personas hay equipo que que pagarlas. tenemos. Sí, claro. hay que Entra pagar. dentro de ese mantenimiento, ¿no? Sí, claro. Qué Por bueno. supuesto. Por supuesto. Entran dentro de ese mantenimiento y creo fielmente que la forma constructiva que estamos ejecutando, que es de esta forma consciente, va a ayudar a cuidar mucho más las áreas comunes de lo que normalmente se cuida. Las calles están protegidas por una bóveda de árboles, arbolada. La lluvia no le cae directo. ¿Sí me explico? Ok, sí. Es otra cosa. Se cuida mucho más. Las sombras hace que no crezca tanta vegetación rastrera y vamos a dejar todo compactado y todo bien, ¿no? Mi lote, que vendría a ser el ejemplo de mi teléfono, ya lo tengo, 330 metros, doy el 20%, el resto puedo negociarlo a 2, a 4, 6, a 8 años. Eso sí, Sí. sin ningún interés. Sin ningún interés. ¿Qué El más objetivo es que hacemos tus ahí? mensualidades queden bajas. Realmente, como otra forma de verlo es, das el 20%, pagas mensualidades bajas del 6,000 pesos, 6,500 pesos, depende con el lote y tus mensualidades. Y al cuarto año decides qué hacer. Lo puedes seguir pagando anualmente, sin intereses durante 4 años, o las otras 2 opciones. Si ya quieres la posición del lote, lo financiarlo con nosotros, con un banco, como quieras. Muy bien. Yo creo que ha quedado claro lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué más sigue? Yo estoy interesado. Nos van a pasar en el master plan, nos van a decir los lotes y sus precios, depende de la ubicación, como estuvimos hablando anteriormente, si está cerca de la entrada, si está cerca de la casa club. Entonces tú ahí vas a mirar tu ubicación en este momento y vas a decidir si lo compras de 800, 1.000.000 y algo. Y a partir de ahí ya, ¿qué tenemos que dar una vez que elegimos el lote? Para hacer un apartado. Con 20,000 pesos hacia el apartado. Con 20.000 pesos yo ya, aparto eso, ya no lo puede vender nadie Es más. totalmente reembolsable y tienes 10 días para avanzar con nosotros en la operación. A veces, cuando son extranjeros, se toman un poquito más de días, no tenemos tanto inconveniente, pero 2 semanas es con el tiempo Ok. normal para firmar la promesa de compraventa y todo. Utilizamos una plataforma mexicana que se llama Trato, que es como DocuSign, ¿Para qué sirve esa plataforma? para que la firma sea de manera digital Ah, ok. y no Vale. tenga que ser física. Lo que tiene Trato es que es una plataforma mexicana y cumple la normativa mexicana. Es mucho mejor que DocuSign a un término legal, ¿no? ¿Necesitan RFC para comprar? No estoy seguro. Pero los mexicanos sí. ¿Y el extranjero a día de El hoy? extranjero, pues con fideicomiso tendría que comprar. bueno, No hay para ningún comprar problema, con ¿no? un fideicomiso. Ahora, para hacer un extranjero, hacer una compra, no necesitan nada más que pasarle la residencia donde están. Bueno, los documentos que se le piden es la identificación, carátula bancaria, lo que es no tengo. Dice que no se te oye, Alex. Sí. Pero bueno, te apoyo. Bueno, ven y cuéntanos. Es la identificación, carátula bancaria, lo que es el comprobante de domicilio y Sus generales. los documentos generales que siempre pedimos, o sea. Lo quiero aclarar porque ahora mismo el tema inmobiliario está con varios cambios. En este año han entrado bastantes cambios y me quería asegurar de que no había ningún problema para que el extranjero. Para el mexicano ya sabemos que no van a tenerlo. El extranjero pues tiene que sacar su fideicomiso, comprar su fideicomiso. Eso ya una vez que te lo van a entregar, cuando lo vas a Eso, escriturar, sí. es así. Pero también se les piden los documentos básicos, o sea, lo que acabo de mencionar y bueno, pues, o sea,
se hace el contrato, tenemos un proceso de 15 días para hacer el contrato, se hace la reserva y empezamos a pedir los documentos al tercer día ya tenemos los documentos para que el día 10 se le entregue al cliente y el día 15 ya. Pues te invito a ponerte aquí al lado porque ya estamos casi al final de Lula para que pues ya despidamos casi el vídeo. ¿Qué crees, José? O Pepe. Pepe y Esteban. ¿Qué crees que nos falta por decir ya para que tomen la decisión de hacer su apartado? Pues yo creo que nada más es pues apurarse un poquitín. Actualmente de 700 lotes ya vendimos 90 y cacho lotes. Hemos tenido una muy buena aceptación. Curiosamente, la mayoría de los compradores son agentes inmobiliarios de la zona. Nos han comprado muchísimo. Y para mí me da mucha tranquilidad porque significa que creen en el producto, apuestan al producto, apuestan a la zona, apuestan a que va para allá. Y apuestan en el desarrollador. Eso espero. Te conocen con los 15 años de eso espero. Creo que va a ser... Francisco Humay yo lo visito seguido. Y cada vez que vas está en movimiento. Creo que es definitivamente el futuro más prometedor de la zona. Mira, el otro día otra de las preguntas que me dijo otro seguidor en el anterior vídeo: oye Paco, ¿me puedes poner la ubicación del desarrollo? Yo quiero ver la zona por Google Maps para saber dónde estoy comprando. Sí, sin ningún problema. Claro, sí, no hay ningún problema. Sí. Y es como lo estabas contando, pura selva, con la carretera federal por ahí, con una buena opción para llegar al desarrollo y a los los minutos que hemos estado hablando tanto de la zona hotelera, del Tren Maya y del aeropuerto, ¿no? Eso es lo importante que sabes. Para mí es lo importante. Así es. Pues, Pepe. Paco. Que me acerca. Un gusto estar contigo. El gusto es todo mío. Gracias, Paco. Gracias, Pepe. Bueno, nos vemos. Hasta ahora. Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más. Esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar. Tu aventura comienza aquí y ahora. Pues aquí vamos por la Federal. Estaba el día lindo, ¿no? Lo que sigue, con mucho sol. Y ahora de golpe nos vienen unas nubes, se pone a llover. Pues nos vamos a mirar coches y yo me iba a ir a la playa, a grabar en la playa, pero digo, voy a esperar un rato a ver si se van estas nubes y podemos grabar, porque fijaros por la otra parte, hay zonas de mucho sol, pero es que toda la mañana ha estado con sol. Ha sido justo ahora que queríamos salir de casa cuando cambia el tiempo. Bueno, veremos a ver si luego podemos grabar un poquito en la playa. Aquí estoy con Adriana y con el chavalote, a ver si podemos volar un vuelo de dron. Ahí detrás el chavalote. Ponemos la intro y seguimos. Pues como veis hace sol, pero me está lloviendo fuerte. La nube que tenemos aquí arriba nos está lloviendo. Bueno, esperemos que luego se despeje como esta zona de aquí por playa. Estamos aquí en la Toyota, vamos a preguntar por los coches nuevos. Hay uno, el Toyota Avanta, nos parece que tiene buen precio para la calidad del coche, que la han mejorado mucho. Vamos a ver qué pasa. Si no me equivoco es este blanco que tenemos aquí. Y me parece bien porque tiene 7 plazas y cuando no lo ocupan las 7 el maletero se hace muy grande y eso nos gusta. Porque puedes disponer de un maletero bastante amplio. Y luego cuando estás sentado pues tampoco te sientes tan pequeño. Parece una camioneta también al mismo tiempo. Bueno, pues nos vamos a dar la vuelta yendo como si fuéramos a Xcaret. Sí, ya hemos tomado nota, hemos mirado precio. Está bien, pero bueno, vamos a seguir mirando. Esto es largo todavía. Estaría bueno pasar el día ahí en Explore. La verdad es que nos gusta mucho. Xcaret también está muy bien. Y por aquí es donde tendréis que girar para ir a Xcaret. Está a 5 minutos de playa prácticamente una vez que sales del centro Maya. Y la carretera que hicieron aquí los de Xcaret, la verdad que la hicieron muy bien, con mucha vegetación, 2 carriles, aunque aquí ves un carril ahora mismo. Y aquí lo que vamos a hacer es el cambio de sentido, como si fuéramos Explore, y volvemos otra vez hacia Playa del Carmen. Por aquí estamos bajando por debajo de la Federal. Ya salió el sol otra vez, qué bueno.
Y nada, vamos a seguir, o me voy a la playa directamente o me voy a seguir mirando autos, una de dos. Venga, paramos y nos vemos por playa. Bueno, pues aquí estamos pasando por esta zona que parece que quedó inundada, ¿no? Lo que sigue. Pero bueno, pongámosle que son 100 metros lo que estamos así. No sé el motivo por qué sigue así, porque ya llevamos horas que no ha llovido con esta intensidad para que esté esto tan encharcado. No lo entiendo. En la madrugada llovió, y llovió muy fuerte. Ah, en esta madrugada. Sí. Ok. Adriana me acaba de quitar la duda. Pero bueno, de todas formas ya han pasado como 7 horas desde que llovió. Algo se tenía que haber solucionado, ¿no? Pues debería. Nos vamos a Nissan a mirar los autos, tanto seminuevos como nuevos, a ver qué hay por ahí. Es que hoy en día los autos, de verdad, comprar un auto nuevo, te lo piensas 3 veces para que tenga las cualidades que tú quieres. Pero bueno, ya se encontrará algo. ¿Cómo se llama esa Nissan que acabamos de ver? Kicks. Pues la tenemos ahí al ladito, hemos estado mirando una. Le va a llegar una de que solamente tiene 1 año. Pero bueno, vamos a irnos a la playa a ver qué tal está. Bueno, pues así está esta calle también. Estamos cerca de Playa Pelica, ¿no? Nos vamos a ir a la playita un ratito. Y quería enseñaros cómo está también por aquí cerca. No sé si en Playa Pelícanos también nos lo vamos a encontrar así de encharcado. Yo no me esperaba esto el día de hoy. Hay un seguidor que nos ha mandado un paquete reportaje, ahora lo vamos a decir, en la playa, donde está en Fundadores, y parece ser que se ha hecho un ojo de agua también, en la playa del Parque Fundadores. Eso lo vamos a hablar ahora cuando lleguemos a la playa. He decidido pararme aquí porque es la playa más cercana a la Nissan, donde hemos estado ahora mirando un auto. Y bueno, pues aquí veremos a ver, yo creo que va a estar... No, mira, está bien, qué bueno, porque esta calle se encharcaba totalmente, no sé si os acordáis. Otras veces que he grabado aquí he tenido que entrar descalzo a la playa. Ahora no, está bien, qué bueno. Mira con quién nos encontramos, con Raúl. Qué bueno, digo, me vengo aquí porque a lo mejor me pasas un paquete reportaje de Playa Mamitas. Miramos del balcón, miramos y estaba un café el agua al principio, así que dijimos a lo mejor Pelícano está mejor. Ahora lo vamos a ver con el vuelo de dron del chavalote. Nos vamos a ir para allá, ¿te parece? Pues desde aquí el mar parece que está bastante bien y creo que más tranquilo que el día de ayer. Y como veis, el cielo ya mejoró bastante. Ahí vamos, nos vamos a poner como Raúl, en forma y con ganas de bañarnos. Ya veis que aquí tenéis baños, tenéis duchas también, papeleras, servicios de cuidado de playa, salvavidas, tenéis todo, es un Blue Pack. Y el mar pues está bonito, la verdad. Aquí tenemos un poquito más de arena que en la 38, la 38 está casi sin arena prácticamente. Y bueno, pues ahí está Adriana con su esposa, con la esposa de Raúl. Y aquí la gente disfrutando con sus sombrillas, ya lo veis. Tremendo día que está haciendo ahora. Me voy a meter dentro del agua, no está en su mejor color todavía porque está moviéndose el agua. Pero bueno, la voy a saludar. Saluditos, buenos días. Hola Adriana, ¿cuánto tiempo sin verte? Qué bueno. Pues yo voy a hacer una foto de la playa, me voy a bañar en nada, en cuestión de minutitos. Bueno, pues ahí tenemos el chavalote que nos va a lanzar el dron. Este dron que él disfruta de volarlo, la verdad. Tiene una estabilidad bastante buena. Raúl, ¿nos vamos a la oficina? Bueno, pues nos vamos a ir a la oficina con Raúl aquí. Estáis viendo cómo está la playa, ¿no? Pues ahora vais a ver cómo está Fundadores y no sé si tengo algún vídeo más. Este es de Sergio Rodríguez, que me lo envía desde Parque Fundadores. Si tengo algún otro, creo que de Fernando, no sé si tendré alguno más durante el día. Así que os pongo los paquetes reportajes y nos vamos a dar el baño en la playa. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Y mira, aquí donde empieza lo del ferry, donde está el paso para Playa Acá, digamos, aquí como que se note, llega a su final, empieza en un charquito hasta allá por la calle 2.
Y mira todo lo que se hace de cenote. Y aquí, con perdón con el panel tan feo de la cámara o del teléfono, aquí hicieron una especie de desahogo artificial para que no se inunde la playa, me imagino yo. Aunque ahorita está llegando el mar hasta acá. Pero está el agua, Paco, caliente, calientita, como no sé, no como la del mar, más caliente todavía. Yo pensé que por ser cenote estaba fría, o creo que es un cenote, ya no sé. Pero está muy caliente el agua, calientita, riquísima, maravillosa. Hola, mi amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi. Estamos a 29 de octubre del 2024 en un pueblito llamado Chinahuapan, donde fabrican las esferas, fabrican jarros. ¿Qué más tenemos? Pan de queso, pan de higo y las hojaldras de Navidad. Saludos a todos y aquí nos esperamos en Chinahuapan. Ya escuchaste, mi querido amigo Paco, aquí estamos en el pueblito de Chinahuapan, donde fabrican las esferas. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos a 31 de octubre del 2024 y me encuentro en Chinahuapan, donde hacen las esferas. Hola muchísimos amigos, aquí nació Capulina. Es 31 de octubre del 2024 y me encuentro en el pueblo de Chinahuapan. Estamos en el mero Zócalo, perdón, de Chinahuapan. Está haciendo un frío y yo no me quise bajar chamarra. Vean qué animales tenemos enfrente. Órale, güero. Si te has subido en un camello, a ver si te aguanta en Dubái, que no te subas a Chinahuapan en un güey. ¿Sí o no? Un toro, ¿va? No más, qué chulada, ¿eh? Está bonito el toro, ¿va? ¿Mandé? Está chingón el toro. Sí, no, hombre, está hermosísimo. Está chingón. A ver, si te has subido en un camello en Dubái, que no te subas en un pinche güey en Chinahuapan. Están hermosos. Hola a todos los suscriptores. Hoy quiero hablarles de algo importante que ha surgido en algunas ocasiones y que es necesario aclarar para evitar malentendidos. Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio, pero quiero dejarles claro que actualmente manejamos los mismos precios tanto en la inmobiliaria como conmigo. Además, es importante que sepan que ha habido casos en los que la inmobiliaria ha sido contactada y yo no he recibido la comisión correspondiente, a pesar de que el interesado se enteró de la propiedad por mi canal. Les pido que me contacten directamente para que yo pueda asesorarlos y evitar cualquier malentendido. Agradezco mucho que confíen en mi canal para encontrar su propiedad ideal en la Riviera Maya. Si tienen alguna duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Pues nos vamos para adentro a disfrutar del agua. Ahora está un poquito más fresquita que antes de las lluvias, normal, pero ya veis la gente dentro disfrutando del agua como tiene que ser. Un poquito más fresquita viene a ser un gradito. Hay un pez que murió y está flotando la cabeza, creo que es. Creo que lo voy a agarrar de los ojos y lo voy a sacar fuera. De la cola, agárralo de la cola. Este se murió, mira, la han fileteado. La han fileteado y han tirado aquí para que se lo comiera alguien. Pero huele a podrido ya una vez que... Mira, la gaviota ya está por ahí diciendo, a ver... Pasa que es muy grande y no lo pueden levantar. Bueno, pues esperemos que ya pare de llover con esa intensidad que hemos tenido estos días.
Ahora están saliendo diferentes aguas de los ríos subterráneos, diferentes lugares por aquí en playa. Aquí hay uno, precisamente. Y en el Parque Fundadores se ha formado un pequeño cenotito. Ahí hay otro, ahí delante. El agua no sale ahora muy limpia porque habrá corrido, habrá agarrado la arena, las plantas. Pero bueno, aún así se puede disfrutar del agua. ¿Cómo está? ¿Qué temperatura tenemos, Raúl? La mejor. La mejor, ¿no? Siempre es la mejor. Ya te quedan poquitos días para estar por aquí, una semana y poco, ¿no? Estamos hasta el día 9. Ay, qué pena, ¿eh? Ya me estaba acostumbrando que te tenía por aquí a diario. Pero volvemos en marzo. Ah, en marzo otra vez. Oye, qué bueno. Qué bueno que puedas venir en marzo. Estamos viviendo 4 meses en Santiago, 2 meses acá, 4 meses en Santiago y 2 meses acá. ¿Está bien? ¿Está muy bien? Sí, porque vuelves a Santiago 2 veces al año, igual como aquí 2 veces al año. Un tercio del año estamos acá. Es que esto es vida, de verdad, Raúl, no es por nada, yo lo digo mucho en los vídeos, hacer esta forma de vida, poderte bañar todos los días en el mar, yo creo que te mejora la salud. Esto es impagable. ¿A que sí? Lo que pasa es que yo estoy preparando mi jubilación, entre comillas. Entre comillas, para el día de mañana venirte para acá, ¿no? Bueno, pues qué bueno tenerte por aquí. Paso gusto de conversar contigo, de salir alguna vez que otra, pues a comer algo. Aquí hacemos la cofradía. Sí, exactamente. Bueno, pues esta es la vista que tenemos desde el mar. Voy a hacer una foto desde aquí dentro, voy a parar un poquito. Sí, un helicóptero con la pintura de color tigre, se podría decir, amarillo y negro así, como si fuera un tigre. Pues ya di mi bañito a la cabeza, que es muy importante para mí, me estabiliza bastante. Estos días que hay mal tiempo, que hay lluvias y bueno, y paran las lluvias, a mí me afecta personalmente, ¿no? Cada persona tiene sus debilidades, la mía es esa, los cambios de tiempo. Y bueno, cuando me baño en el mar como que me relaja todo eso y me hace sentir otra vez fuerte, que es por eso que tengo tanto cuidado y me baño a diario por aquí. Y mi amigo, pues Raúl, pues también tendrá sus cositas y también ayuda, como todo el mundo. Pasear un poco por la quinta. Ayer estuviste paseando por la quinta, ¿qué te pareció? Mira, nosotros estuvimos el año pasado, ustedes no estuvieron, pero el año pasado, sí, yo creo que había más gente, nosotros salimos el año pasado el primero. Ajá. O sea, hoy. Pero ayer había harta gente. Mucha gente. Gente que utilizó disfraces que son muy anchos y ocupan mucho espacio. Unos andan disfrazados de caja, otros de no sé qué. Pero la gente se detenía, entonces se formaba mucha multitud y con la humedad que había, no. Pero lo pasamos muy bien. Nosotros que estábamos dando algunos que otros caramelos, de verdad, te lo digo en serio, Raúl. Los vi. Estábamos dando los caramelos, antes de dar los caramelos no había niños. Empezabas a dar los caramelos a una persona y te aparecían 20 de golpe. Y yo decía, ¿dónde salen? No los veo. Nosotros íbamos a comprar y después dijimos, a ver, entremos acá, y era una de souvenir. Y no encontramos ningún cante como para comprar así. Otra cosa que me gustó, Raúl, que mucha gente que estaba sentada en los bares, en los restaurantes, sí, y eran extranjeros, llevaban su bolsa de caramelos para darle a los niños. No, exactamente. Eso me gustó mucho. Ellos tienen esa costumbre. Eso me gustó muchísimo y los chavales muy felices de poder recibir su calaverita o su muertito, como lo queráis llamar. Exacto. Y bueno, y hoy me imagino que también va a salir gente pues, disfrazada. Sí, por supuesto. El ayuntamiento lo decoraron bastante bien en cuestión de un día, ¿eh? Lo bueno es que cerraron las calles periféricas, sí, y eso ayudó para que hubieran más puestos. Y estuvo muy bien en lo del ayuntamiento. Lo que me defraudó... Muy bonito, muy colorido. Me defraudó, se puede decir defraudar, porque yo me imaginaba que iban a decorar algo el Parque Fundadores, pero no fue así. El Parque Fundadores lo dejaron normal. Sí, estaban no los payasos. Absolutamente nada. Estaban los payasos y punto. Y ya está. Sí. Eso me sorprendió porque otros años, pues por lo menos lo han decorado con catrinas, con lo que sea, ¿no? Exactamente. Y este año no han puesto absolutamente nada. La quinta lo pusieron a última hora y otros años lo pusieron 15 días antes. Un día antes empezaron a decorar la Quinta Avenida. La Quinta Avenida y el parque. La casa del ayuntamiento. Exactamente. Y anteriormente, otros años, pues ya 15 días antes podías ir a pasear, a hacerte fotos. Había un ambiente de fiesta, pero ahora fue a toda última hora, como dices tú.
Pero bueno, no me quejo. Ahí estuvimos, nos lo pasamos bien. Creo que el directo que hicimos pues os puede gustar. Si no has visto el directo que hicimos ayer por la noche, te lo aconsejo para que lo vivas como si nos hubieras estado acompañando. Y aquí ahora se empezó a nublar de golpe. Espero que la grabación del chavalote del dron haya sido con sol, bastante parte. Es una nube que pasa rápido. Pero cómo cambia el color del agua cuando hay sol y cuando no hay sol, ¿eh? Se pone color plata. Sí. Bueno, en estos años que llevas por aquí, Raúl, ya tomaste la decisión de quedarte porque consideras que dentro de lo que es los lugares del mundo, este te convence para hacer la vida que tú quieres, ¿no? Aquí tiene, conjuga lo que yo creo que mucha gente le gustaría. Que tiene playa, que tiene ambiente, que tiene seguridad, que es lo más importante, yo creo. Y que tiene naturaleza. Increíble. Que a 3 minutos de aquí de playa ya tienen naturaleza. Sí. Y No que es tienen muy unos parques preciosos. No es muy económico, No. pero uno puede medir bien estando lo mismo que en tu país, pero lo puedes hacer aquí perfectamente. Lo único que tienes que adaptarte a las normas mexicanas. Bueno, esto es una pregunta que a lo mejor no tendría que hacerla en el vídeo. Voy a parar por si la tengo que quitar. Pues ahora le voy a hacer la pregunta a Raúl, que ya me la ha contado, pero la veo interesante para los que estáis fuera y tenéis pensado venir a México a vivir. La verdad que la contestación que me ha dado la veo muy lógica. A ver, Raúl, ¿te has pensado en sacar la residencia de aquí de México? Ya que vienes por aquí 2 veces al año, 2 meses cada vez que vienes. Lo que, si ya voy a venir más veces y me voy a quedar más tiempo acá que en mi país, yo creo que sí, pero voy a tener que pasar más tiempo en México que en Chile. Por lo tanto, la residencia va a ser efectiva. Si paso más tiempo en mi país, yo creo que la residencia no va a ser, me la van a quitar. Entonces, tengo que averiguar bien, pero mi idea es 100% quedarme acá. En pocas palabras, nos está diciendo que cuando te sacas una residencia de un país, el gobierno de ese país te está obligando a pasar 6 meses y 1 día, por decir algo, para que supere a otros lugares donde vayas a estar. Exacto. Eso es lo que Raúl cree que puede ocurrir. Hay que averiguarlo, la verdad, porque lo que él me ha dicho lo veo bastante lógico y creo que es correcto, pero hay que averiguarlo si es 100% así. Si alguno de vosotros que estáis ahí viendo el canal sabéis un poquito más de este tema, pues nada, mandáis un mensajito ahí abajo y dices, pues Raúl, tu pensamiento es acertado o no, o cualquier cosa, ¿no? Pero que por tu parte está muy bien que pienses así. Aquí al lado, como que hay un redondelito ahora porque hay unas poquitas olas, pero cuando se calma, hay un redondelito porque hay una salida de agua subterránea. Y bueno, pues aquí estamos a gusto. Ahora voy a hacer la presentación del vídeo del principio, porque ahora ya me acostumbré a hacer la presentación del vídeo estando en el mar, para darles motivos a que sigan viendo el vídeo, tanto en el sentido de bienes raíces, de lo que es mi trabajo, de desarrollo, y también en el sentido de que podéis disfrutar un rato de playa, de los reportajes, de vuelo de dron, etcétera, ¿no? Así que ahora que se le da el sol, vamos a hacer el inicio del vídeo. Bueno, Raúl, ¿qué me estabas contando? ¿Que Ale aterrizó el dron? ¿Se te olvidó? Sí. Te sorprendí. Es que me estaba diciendo que Ale ya llegó con el dron, ya lo aterrizó, ya lo está guardando. Pues nada, la tarde excelente. Ahora en breve vamos a ver dónde comemos, qué hacemos de comida, o si nos vamos a comer en algún sitio, no lo sé. Pero se me hace extraordinario el día. Fíjate cuántas gaviotas han venido ahora por aquí. Aquellos pajaritos pequeños, no sé si son crías de gaviota o son otro tipo de raza de pájaros. Son otros, ¿a que sí? Es que me sorprenden porque también hay bastantes ahí. Voy a hacer las fotos que tenía que hacer hace un rato. Se me olvidó hacerlas. Es que estoy hablando con Raúl y se me olvidan las cosas. Hasta luego. Ahora se fue el sol. Gracias, igualmente. Pues ya me salgo, me queda un buen rato hablando con Raúl, ¿eh? Normalmente estoy 15 minutos y llevamos ahí más de media hora. Adriana me está esperando ahí. Y bueno, pues ya veis cómo cambia el color del agua cuando se va y se pone el sol. Pero bueno, espero que este ratito de playa que os he grabado os haya hecho sentir aquí. El agua está calentita, más ahora que ya he estado dentro. Yo diría que está el aire un poquito más fresco que la temperatura del agua. Voy a hacer 2 fotos y me voy. Bueno, pues allí se quedan Raúl y Tania.
se nota que llega más gente, más turista, porque la playa a estas horas normalmente no tiene tanta gente. Y los camastros de Martina prácticamente están casi llenos. Pues nada, seguimos dentro un rato, a ver qué pasa. Hoy hay menos agua, ¿eh? La otra vez que pasamos por aquí, que se nos incendió el coche, subía hasta arriba del todo. Hoy no, ahí podemos pasar sin que llegue a tocar nada del motor. Y por aquí, por esta parte también. Oye, chaval, que no te he preguntado. Y no, creo que no he dicho nada de poner vuelo de dron. ¿Cómo te ha ido? Bien, ahí grabé Playa Pelícanos, 38, Mamitas, Constituyentes y un poquito de la zona, pero que se vea nada más la zona del 88, si no estoy mal, creo. Bueno, pues me imagino que como ha tenido un poquito de sol, las tomas habrán sido también bonitas, así que os dejo el vuelo de dron del chavalote. Pausamos este vídeo para llevarte a lo más alto de la Riviera Maya. Con nuestro experto piloto de dron, Alex el Chaval, te mostramos el espectacular ambiente y la situación actual de las playas, para que estés completamente al tanto de cómo se encuentran en este octubre de 2024. Prepárate para disfrutar de vistas impresionantes desde el cielo. Venga, chaval, despega con ese vuelo.
Pausamos este video por un momento para informarte algo espectacular. Octubre de 2024 es el mejor momento para invertir en la increíble Riviera Maya. Con el dólar a tu favor, tu inversión rinde más y puedes hacerte de una propiedad maravillosa en este paraíso tropical. No lo pienses más, esta es tu oportunidad. Escanea el QR que aparece en pantalla y contacta a Paco directamente. Él te guiará para que hagas realidad tu sueño de tener tu pedacito de paraíso en el Caribe mexicano. No lo dejes pasar, tu aventura comienza aquí y ahora. Bueno, pues aquí estamos al lado del gimnasio, son cerca de las 4 de la tarde con el chavalote, yo, y nos vamos a encontrar con Raúl y su esposa. Adriana tuvo que ponerse a hacer cositas en casa. Vamos a comer aquí en la Casa Sofía de las Quintas. Un buen lugar para comer también. Qué bueno. Está espectacular el lugar. Bueno, vamos a parar. Estamos con Ariesto, que se porta excelente, de los mejores camareros que tenemos en la quinta, qué bueno. Y nuestras aguas, la mía agua de limón con menta, agua de Jamaica. ¿Aquí cómo te llama esta bebida? Aperol Spritz. ¿Cómo? Aperol Spritz. No la conozco. El chavalote tiene la de horchata. No. ¿No? Piña ¿Qué es lo que tiene? ¿Piña colada? Claro. Ah, pues felicidades. Oye, ¿qué le vas a hacer un truco aquí a Tania? Bueno, a ver, no he practicado desde hace tiempo ya. Entonces espero un poquito que practique y te grabo. Sí. Qué bueno. Cuando me dice que no le grabe, pero está ahí poniendo 3 montones de cartas, se está poniendo cartas, le ha dicho que levante alguna. Ese truco ya se lo hice al canal, ¿no? Ah, sí, creo que ni me acuerdo. Bueno, ¿lo recogemos? Pero deja volcadas las cartas, ¿eh? Sí, porque luego tendremos que ir a recordarlas, pero luego lo vamos a ir a buscar. Hemos pedido una ensaladita aquí de... Ahora dime para en cualquier momento. También una pizza. Esta ensaladita está muy completa, se ve muy bonita. Ya. Ok.
Le has dicho que parar ahí, la vuelve a dejar así. ¿Y qué pasa ahí? Pues ahora tenemos que ir a buscarlas. Vamos a dejar una carta encima, las otras las dejamos aquí. Así con todas las demás cartas. Las llevamos. Aquí está la... Esas son las que ella tiró. Claro. No me da el espacio, pero lo voy a poner por aquí. Bueno, y ahora, has escogido esas cartas porque son todos los reyes y todos los ases. ¿Y de dónde salieron todos los reyes? Y los ases. Bueno, y ese hombre que nos trae aquí las pizzas para consumir un poquito mientras nos llega el plato principal. Deliciosa no, lo que sigue. Bueno, aquí Tania se queda un poco sorprendida, ¿no? Deja de eso. Yo no sé cómo lo hace. Creo que son espaguetis. Y te salen todas las cartas. A ver, Ariosto, ¿qué es esto que le pones? Eso serían los ravioles de carne con salsa Alfredo. Salieron todos los... acá todos los caballos. Aquí Raúl, que también sabe los juegos de cartas, ¿eh? Sabes truquitos. Caballero, lasaña de carne. Muy bien. Qué bueno te ve eso, se huele bien. Y Raúl, ¿qué se pidió Raúl? Que no me acuerdo. Adelante. A mí una pasta. Fruto di mare con salsa de camarones. Ok. Pues nada, vamos a comer. Y aquí tengo entretenido la ensalada y la pizza ya terminada. Vale, hasta luego, adiós. Bueno, pues ya nos vamos. Qué buena tarde hemos pasado aquí. Ya pues cerca de la hora de irnos al gimnasio. Me voy a ir para casita a buscar a Adriana, que no puedo venir. Y la Quinta Avenida muy tranquila. Pues aquí os pongo lo que grabamos ayer por la noche y seguiremos grabando luego más tarde cuando venga para el día siguiente. Gracias por todo, Raúl. ¿Por qué, mi viejo? Nada, porque estamos a gusto contigo. No, está todo bien. Bueno. Yo estoy a gusto con usted. Qué bueno. Venga, ahí os pongo lo de la noche pasada. Esto se ha parado. Ahora estamos grabando, qué bueno. El chaval, a ver esa máscara que te vas a poner, cómo nos queda. Espectacular, ¿no? Y aquí mi brujita hermosa, Adriana, va espectacular. Pues nos vamos para la Quinta Avenida. Vamos a ver si grabamos un directo, por eso el chaval está con esa cámara, con el celular. Vamos a grabar un directo y a ver qué os parece el directo que vamos a grabar. Al mismo tiempo yo voy a grabar de vez en cuando con esta cámara y así vamos a tener dos vistas diferentes de lo que queremos hacer. Ahí llevamos una bolsa con caramelos, que lo vamos a regalar también para los niños si no encontramos niños. Y bueno, pues 8 de la tarde empezamos aquí la grabación de este día especial de Halloween que tenemos aquí en playa, o también la víspera del Día de Muertos. El ayuntamiento ahora, el ayuntamiento lo tenemos aquí a la izquierda, creo que hay un evento porque han cerrado la calle, justo lo han cerrado. Y vamos a ver qué es lo que hay. Nos vamos camino de la Quinta Avenida, allí vamos a empezar el directo. Si lo empezáramos aquí, pues tenemos un camino donde no hay nada y el directo no quedaría bien. Pero sí podemos grabar un poquito con esta otra cámara. A ver qué os parece, cómo está ambientado. Hoy han decorado un poquito la Quinta Avenida, un poquito solo. Veremos a ver cómo sigue esa decoración, si en el Parque Fundadores han puesto algo más. Aquí en el ayuntamiento parece que también han decorado a última hora, porque estos días no estaba decorado. ¿Te has fijado, chaval? Bueno, ya puedo empezar a transmitir. Pero todavía no, porque vamos a transmitir desde la Quinta, ¿te parece? Muy bien. Si ahora transmitiéramos desde aquí a la Quinta, hay como 5 minutos más o menos perdidos. Pero sí vamos a grabar un poquito aquí con esta cámara. Y me ha sorprendido que hayan puesto a última hora todo, cuando el año pasado lo pusieron, pues diría yo que 20 días antes a lo mejor. Ahí tenemos dos Catrinas iluminadas justo a la entrada, aquí. Hay mucho ambiente en la plaza del ayuntamiento. También tenemos estas grandes calaveras aquí en la entrada también, impresionantes. Fijaros cómo la han puesto. A ver si le podéis hacer una foto. Está impresionante, ¿no? Para aquí el directo. Espérate un momentito. Pues está muy bien estas calaveras que tenemos ahí. Mira esta calavera que tenemos aquí iluminada, preciosa. Las dos Catrinas que os estaba diciendo que están allí. Aquí tenemos el Spiderman. A ver esos ojos, ¿sale? Mírame.
Qué bueno. Pues tenemos esta otra Catrina aquí, justo aquí delante. Mira cuántas personas buscando muertitos. Está impresionante, ¿eh? Luego aquí tenemos los voladores Papantla, que no sé si van a hacer algo especial. Vamos a grabarlo. Y la plaza del ayuntamiento la tenemos espectacular. ¿Qué pasó, chaval? Que si me avisas. Todavía no. Vamos a situarnos, vamos a buscar un lugar porque aquí parece que ha habido un concurso de... Ha habido un concurso de... Pues ya lo veis. Aquí me gusta. ¿Cómo le llaman? Que se me olvidó. El altar. ¿Eh? El altar. El altar de muertos que han preparado. Diferentes tipos. Vamos a pasear un poquito aquí en medio a ver qué es lo que tenemos ahí en medio, que yo no lo veo. Voy a levantar la cámara, pero no sé si es que aquí hay algo especial o también hay más altares de muertos por acá. Se están haciendo la foto porque representan pues digo yo, a un lugar o a una clase o no sé a qué. Pero está espectacular el lugar, ¿no? Bueno. Vamos a recabar un poquito de información porque... Mira qué bonito lo tienen aquí. Qué bien están. Una pregunta. San Luis Potosí, ¿representáis a San Luis Potosí vosotros? Y los demás de diferentes estados de México. Diferentes estados de México, todo lo que estamos viendo. Así es. Qué bueno. Felicidades, está muy bien. ¿Y este perrito qué es? Es un Xolo, es el tipo de perros que hay para en el norte del país y igual en San Luis Potosí. Ah, muy bien. Esto no tiene pelos prácticamente, casi nada. Es sin pelo. Gracias. Luego a lo mejor te vengo y te pregunto con la otra. Hasta luego. Bueno, chaval, yo creo que sí, que está esto para que grabemos en directo, ¿eh? Venga, vamos a ponernos aquí. Campeche, un problema que hemos tenido porque resulta que la línea telefónica que tiene, ¿cómo se llama? Unifón, ¿no? Celular, aquí no tiene casi señal. Entonces yo ahora le he metido la señal de mi celular a lo que es el celular de Alex y a ver si con eso podemos hacer el directo porque lo hemos tenido que interrumpir. Aquí estamos justo en esta posición. Pues va a ser muy difícil grabar por ahí en medio con tanta gente, pero lo vamos a intentar, vamos a ver qué sale. Vamos a intentar hacer una grabación lo mejor posible. Pero bueno, esto es lo que pasa con los directos. Fuera de cámara, lo que estoy grabando ahora, porque el chaval está haciendo el directo aquí. Esa es la visión en directo que tenemos. Y bueno, esto lo agregaremos también a lo que es el siguiente vídeo. Y es un espectáculo ver a la gente. Y sobre todo Adriano también, que sí, que ya ha regalado todos sus caramelos, no ha podido parar de regalar caramelos. Mira estos dos de ahí, aunque son máscaras, mira. No está mal. Hay disfraces que son espectaculares, que le han dedicado tiempo. Y otras personas no tanto, pero bueno, aquí están para pasarlo bien. Estos dos niños están buscando muertitos. ¿Te queda algo? A ver. Yo tengo. Si le podíamos dar alguna cosita, pero ya se fueron. Bueno. Las máscaras estas que iluminan también quedan bastante bien. Me ha hecho gracia, creo que fue Roberto el que dijo que estoy disfrazado de turista y tiene toda razón, la playera turista, está bien. Oye, Lali Moreno dice saludos desde Barcelona, me sorprendió. Lali Moreno, saludos, qué bueno que estás en Barcelona, nuestra ciudad, mi ciudad. Ya sabéis que soy de allí. Me ha sorprendido que haya alguien ahí conectado desde Barcelona. Sí, pues es tarde ya. Exactamente. Ahora mismo aquí son cerca de las 9, 7 horas más tarde allí, 9, 10, 11, 12, pues las 4 de la mañana. No duermes hoy. Mira por aquí también. Levanto la cámara un poco, la voy a levantar más. Fijaros qué bueno. Así se puede ver bien. Claro, se me olvida de que el que está grabando es el chavalote que lo deja ahí atrás. Así
no me molesta tanto tener gente delante con esta grabación. Yo creo que esta visión que tenemos ahora con la de arriba está mejor. Bueno, pues ya estamos cerca del Karen, chaval. Vamos a ver qué ambiente se vive en el Karen, lo tenemos ahí al ladito. Adriana, hoy no te quejas de que haya mucha gente en la quinta, ¿no? Hoy el ambiente es diferente, mírale, otro muertito que se le da, qué bueno. Where are the puppies? Qué bueno, qué bien lo hace. Mira, mira. El chaval ya se puso la máscara de Spiderman. A ver, ábreme, ciérrame los ojos, chaval, que se te vea espectacular. Esa máscara está muy bien conseguida, mira. Bueno, pues hemos llegado a este local, el Karen, también un local aquí para tomar un descansito, bebiendo algo, comiendo, pero que lo tienen muy bien decorado. Fijaros cómo tienen esta parte para sentarse, la música en directo. Y otra vez vemos al niño con su papá, que lo hicieron muy bien ellos. Bueno, pues el ambientazo que tenemos en la quinta es tremendo, ¿eh? Por eso queríamos grabar el directo el día de hoy, porque esto es algo pues especial. También el día de Nochevieja, la noche de Nochevieja también es muy especial pasear por aquí. Este ambiente que estáis viendo ahora mismo es el mismo de Nochevieja, pero sin los disfraces. Quizá alguien se disfrace en esas noches, pero no de esta manera. Y bueno, ya estamos muy cerca de lo que es el Parque Fundadores. Nos queda la siguiente calle, esta de aquí, no, la siguiente, y hemos llegado al Parque Fundadores. Allí vamos a conocer otro ambiente, allí con el Portal Maya. Seguramente lo habrán decorado. Ahí están haciendo un espectáculo también, en esa zona. Así que vamos a ver cómo nos sorprende, a mí también, el Parque Fundadores. Me voy a girar a ver cómo va Adriana por ahí. Más a gusto. Ya te has quedado sin un muertito, un caramelo. Solo una. Vaya. Traíamos 3 kilos de caramelos, no ha bastado para nada casi. A ver si en otro momento compramos más. Maybe, o sea, es Raúl, te envía saludos desde Las Vegas. Ah, saludos Raúl y saludos a todos los que veis el canal desde Las Vegas, que sois unos poquitos, ¿eh? También me acuerdo, por ejemplo, de María, que está por aquí en un departamento en Playa del Carmen, pero que nos acompaña desde Las Vegas. Ella es de Colombia, si no me equivoco. También me acuerdo de otra familia, que ahora no recuerdo su nombre, que nos vinimos, estuvimos con ellos cenando. En Las Vegas tenemos unos cuantos seguidores, la verdad. Me sorprendió, pero para bien. Y en Nueva York pues tenemos ahí bastantes seguidores, entre ellos está nuestro amigo Adam Ocio. Le mandamos saludos, gran persona, a ver si a Alex le va a hacer compañía un día de estos. Dice Raúl de Las Vegas que le gusta mucho el Karen. Sí, la verdad que es un sitio muy agradable y además es necesario un descansito de vez en cuando al pasear por la quinta. Raúl está en Las Vegas, pero es de Venezuela. Es de Venezuela, ¿sí? Sí. Pues saludos a todos los que estáis por ahí de Latinoamérica. Que recuerdes que te tomaste foto con él. Sí, pues seguro. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero seguramente si veo la foto, pues digo, sí, es el mismo. Mira, aquí tenemos otro altar de muertos ahí, que ya le han quitado bastantes cosas. Ya no le queda casi nada. Y estamos llegando ya al final bueno, cuando llegamos al principio de lo que es el Parque Fundadores, donde está la Juárez, donde está la estación de autobuses. Y bueno, los extranjeros también lo celebran y mucho, la noche de Halloween, sobre todo los que vienen de Estados Unidos. Ahora por esta zona no hemos podido ver tantos restaurantes como por la que tenemos cerca del gimnasio. Que dice que Raúl es cubano y su esposa venezolana.
Ah, ya entendí. Oye, pues de cubanos me sorprendió, pero hay unos cuantos que nos siguen, tanto de Cuba como Juan, por ejemplo, Dalis, y también de fuera de allí de Cuba, que están a lo mejor en Miami, por ahí, por esa zona, como esto, por ejemplo, su esposa. Le mando saludos. Mira, mira quién tenemos ahí en el suelo, chaval. Mira. Tú sale el muerto. Oye, esto está original. Esto está original lo que ha hecho este hombre, pero esperemos que sea de mentira, ¿no? El muñequito. Hay quien tiene perrito, hay quien tiene gato. Este hombre no, este hombre tiene un muertito ahí detrás. Lo lleva a pasear. No se le ve muy buena cara, de verdad. Yo creo que tiene una sonrisa fistriosa o algo así. Esa sonrisa no me gusta nada, ¿eh? Y esto de Alien, ¿no? Ah, sí. Qué bueno, tenemos varios aquí. Bueno, pues ya hemos llegado al Parque Fundadores. Vamos a ver qué ambiente hay por aquí. Vamos a ver qué tenemos en esta zona. Vamos a ir descubriéndolo. Es que fue atrás de su hermana. También los payasos, el día este también los tenemos ahí, chaval. Parece increíble. Están haciendo actuación en este momento. Y hay mucha gente aquí. Y bueno, ya sabéis que hay música con los payasos, pero luego el portal Maya, que lo tenemos ahí al fondo. Ya acaba tu mamada. Si lo quieres ver en las redes sociales, búscame como Daniel Pardo en Facebook, @Timbalín3 en TikTok. Va, pasamos contigo. El aplauso para Tabasco, el aplauso. Bien. Papi, ahora ustedes les van a modelar a ellas. Bueno, pues aquí estamos. Ya vete a tu lugar, papi, ¿qué más haces aquí? Yo pensaba que iba a estar decorado con algo de Halloween, no lo han decorado. Me ha sorprendido, para mal en este caso. El año pasado teníamos una decoración muy espectacular aquí. Este año no, este año no han dejado sin nada de decoración en esta zona. Lo mismo que me ha sorprendido para bien el ayuntamiento, aquí en el Parque Fundadores no lo ha sido. Pero bueno, ambiente la gente ya le da. No hace falta a veces poner ningún muñeco, ya la gente misma con sus ganas de fiesta. Vamos a volver por la quinta. Nos vamos a regresar por donde hemos venido y a ver si podemos pasar. La quinta avenida son ahora mismo casi 3 kilómetros de pura gente, cadena humana aquí. Ahí tiene ese chaval un disfraz que lo tenía hinchado, pero lo ha tenido que deshinchar porque tendrá calor, me imagino. Vamos a ver qué pasa por aquí, nos vamos a parar un poquito. Esta pareja que tenemos ahí delante con sus picos. Es de a la señora de los churros, ¿se le cayeron algún churro? Dime. No. ¿Qué me decías? No, sobre la máscara, que es el tema de la peste, creo que es. Ok. Oye, pues apetece un churrito, no por nada, pero bueno. Esto de pasear, no beber y no comer. ¿A dónde? Sí, a ti no te hablé. Sí, a ti no te hablaron. Ok, yo es que escuché, vamos para allá a sentarnos. Sí, pero que no fui yo ni nadie, fue otra persona. Para que veas lo que pasa a veces, yo pensaba que eras tú. Digo, qué raro que en un directo me diga que nos sentemos por ahí. Qué bonita es. Está espectacular, de verdad, tienes imaginación. Mira cuántos niños. Bueno, pues vamos a volver a pasar hasta la calle, digamos, hasta la calle 6. Son 3 cuadras aproximadamente. Si tuviéramos que cruzar hasta la, pues digamos, la 40 y tantos, imagínate, nos pegamos más de 1 hora a este ritmo. Ahora salimos en la cara como poniendo los labios.
Bueno, pues muchas gracias a los que estáis en directo y también a los que no lo estáis, que os vais a ver luego más tarde. Y comentarles que ahora mismo Playa del Carmen está de lo mejor y espero que a partir de mañana ya mejore el tiempo, porque hemos tenido unos días de lluvia pasados, un poquito fuertes, pero ya parece que vamos a mejorar el tiempo mañana. Lo que hace falta es también que pare un poquito el viento para que las olas no sean ya altas. Bueno, si alguno quiere comentar de los que ven el vídeo en directo, quiere comentar cómo lo celebran por su ciudad, pues adelante. Aquí tenemos a... ¿cómo se llama este hombre? Super Mario. El sombrero rojo. Super Mario. Ah, ¿el Mario? Sí, Mario Bros. Anda, mírale. Que tiene éxito. Yo no sé cómo hará para tener tanto caramelo, porque a ti se te acabaron enseguida. Que sepan que trajimos como 1,2 kilos de caramelo. 1,3 kilos, perdón. ¿Qué? Yo estuve diciendo todo el rato que eran 3 kilos. No. Eran 3 bolsas, ¿no? No, 1,3 kilos en total. Yo te pedí que compraras 3. Ah, perdón. Por eso iba diciendo yo 3 kilos, para que vean. Bueno, pues ambiente hay en el local que tenemos aquí a la izquierda, ambiente de, pues no sé, parece como niebla, ¿no? Como si por ahí saliera un diablillo o alguna cosa así. Acaba de pasar uno con pasamontaña, yo decía, este está disfrazado de narco. Hola. Digo yo, no sé, porque si no, no sé qué representa exactamente. Chuy Rangel te manda saludos. Ah, saluditos, sí que nos conocemos, chaval. Bueno, dale saludos a tu todos. familia, a tu hijo, a tu esposa. Gracias por las galletitas tan buenas que hace y con esa decoración tan buena. A veces tenemos que pararnos, no hay quien pase por aquí, por esta zona. Por acá, amigo. Si fuéramos a la playa, sería por aquí a la derecha, por ejemplo. Estamos en la playa de la calle 2, que está muy bien esta playa. Y por aquí con esta valla que han puesto, pues entorpece mucho el paso, no hay quien pase. Ausencio Ramírez desde Ciudad de México. ¿A quién? Ausencio Ramírez. Bueno, pues Ausencio, saludos. No sé si por allí hace fresquito, porque he visto que hay gente abrigadita por esa zona ahora. Aquí la verdad que estamos muy a gusto. No es fácil que pase un carrito por aquí, ¿eh? Muy difícil. Y Miquel y Jan van con el carrito de la niña, no sé cómo lo hacen. Fijaros. Aquí estamos como quien dice atascados. Diana. Diana. Nos estamos aprendiendo los nombres de la gente. Bueno, también es espectacular ver el paso de diferentes personas disfrazadas. Oye, el alienígena este es gracioso, ¿eh? Así como pasea, mirale. Mírale qué bueno. Me voy a parar un poquito aquí, que quiero veros a vosotros paseando. El chaval se tuvo que quitar la máscara de Spiderman porque llega un momento que agota, que sí. Bueno, es que no agota porque no puedo respirar, de hecho sí puedo respirar, pero luego tengo que estar atento a todo, ¿sabes? Sí, y aparte da calor, me imagino. No da calor, porque no es una máscara de hule ni nada por el estilo. Ah, ok. Bueno, pues yo me esperaba ambiente, pero no tanto, la verdad. Y me ha sorprendido para bien. Hay muchísimo ambiente, muchísimas ganas de fiesta. Y esto es la fiesta que se vive en la Quinta Avenida, un paseo que te vas a dar
y tú decides dónde pararte, qué hacer o hasta dónde quieres seguir. Pero que es entretenido. Ah, oye, la gente se uniría más también si lo compartes en tu Facebook, pero a ver. Tenemos que ir aprendiendo todos esos detalles. Acordaros que es nuestro primer directo después de mucho tiempo. Es una prueba que estamos haciendo para ir mejorando día a día. En esto de Facebook y de YouTube, muchas veces ves vídeos para saber cómo funciona, pero nosotros prácticamente vamos aprendiendo según vamos haciendo. Y bueno, espero que poco a poco vaya gustando más. También estamos practicando por un motivo importante. Vamos a salir de viaje a final de mes. No voy a poder subir los vídeos como yo quisiera a diario, porque no sé dónde voy a tener internet, no sé si voy a tener tiempo. Entonces más de una vez el chaval y yo vamos a hacer un directo como estamos haciendo ahora, estando en algún lugar por ahí perdido, ¿no? Puede ser en Dubái, puede ser en Turquía o en Egipto. Entonces ahora acostumbrarnos al directo pues nos va a ayudar mucho para luego contactar con vosotros. Lo que pasa es que vamos a estar en la otra esquina del mundo, entonces los horarios van a ser muy difíciles de que puedan ser buenos para vosotros, ¿no? Eso sí que hay que decirlo con anticipación. A lo mejor yo grabo allí a las 4 de la tarde y aquí son las 6 de la mañana. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿quién va a estar conectado a las 6 de la mañana? El chaval está mirando con el celular a ver si puede compartirlo. No es fácil, ¿a que no? Sí, sí se puede. Ok. Lo que pasa es que no tener foto de portada no queda tan bien. Ya. Es que le pusimos foto de portada al primer vídeo que habíamos subido, pero se cortó el directo. Y en el segundo pues ya no le pudimos poner en ese momento. Mira este Spiderman que tenemos ahí. Qué bueno. El niño ilusionado, ¿eh? Vaya carita que tenía. Aida Ruiz y aquí Cecilia dicen que genial en vivo. Aquí tenemos, ¿cómo has dicho, Ale? Aida Ruiz. Sí. Y Cecilia Lista dicen las dos que muy buen directo, muy buen en vivo. Pues muchas gracias, Aida, muchas gracias, Cecilia. Me alegra que os guste. Hoy es un día especial para poderlo hacer, de verdad. Es un día diferente aquí en la Quinta, no es habitual ver este ambiente. Aunque siempre tiene buen ambiente la Quinta, pero es más de fiesta el día de hoy. Y qué bueno que podamos grabar con la música, porque me dijiste que los directos no le ponen tanto problema, ¿no? Según yo no. Entonces, si no hay tanto problema, pues qué bueno que pasemos por un sitio y no tenga que cortar el vídeo. Bueno, otra vez volvemos a zona de atasco. Esto que vamos a cruzar ahora es la calle 6, si no me equivoco. Me acuerdo por las enredaderas de este hotel y por el desarrollo que tenemos aquí, que lo llevas tú, chaval, el Ocean View. Que todavía tienen oportunidad de comprar un departamento justo al ladito, a 50 metros. Espera, que creo que... Mira, otra vez lo tenemos por aquí, qué bueno. Ahora aquí hay más luz, ya se ve mejor, mira que está animada. Hola. Hola. Ya y Miquel, que lo tenemos por ahí. Saluditos. ¿Cómo estáis? Hasta luego. Que lo paséis muy bien. Hasta luego. Pero te está grabando con esta. Chao. Este es en diferido y ese es en directo. ¿Ah, sí? Para los dos. Nos vemos, Miquel. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues seguimos paseando. Ya lo que os decía, que no sé cómo le hace Miquel para poder salir por aquí con el carrito, la niña, con tanta gente. Llegará un momento cuando llegue el Parque Fundadores que van a terminar atascadísimos. Mira, este hombre, parece que le cayó algo en la cabeza, ¿no? Pobrecillo. Y no te quejas, ¿eh? No le duele la cabeza, ¿no? Aquí los egipcios también. ¿Y este del caballo? ¿Qué te parece? Está espectacular, ¿a que sí? También el chaval se tiene que acostumbrar a girar con esa... Bueno, ya lo veis. Ese estabilizador que tiene especial para los que son los celulares.
para grabar en directo. No es igual como en una cámara el poder enfocar las cosas. Mira esta monja que tenemos aquí. De guapa tiene poco, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un descansillo. Aquí parece que se ha tranquilizado el paso de gente, pero de golpe otra ola. Ya queda poquito rato Sergio para el directo. Calderón, saludos desde el Estado de México. Saludos, Sergio. Qué bueno el Estado de México ahí, que vamos con nuestro amigo Fernando también, que le mando saludos a la familia de Fernando. Oye, me enteré en un periódico que quieren a las columnas de Ciudad Satélite, las columnas esas que tienen, lo quieren hacer un monumento, como le dicen, patrimonio de la humanidad o algo así. Me quedé sorprendido con ese tema. Ah, sí. ¿En serio? Lo leí hace poco en un periódico. Esperemos que no sea de broma. Esperemos que sea o no sea de broma. Esperemos que no sea de broma para que lo sea. Ah. Puede ser un periódico que están hablando de algo de humor, ¿no? Pero en este caso no. Y yo he dicho patrimonio de la humanidad, puede ser otra cosa, pero como declararlo un monumento... A ver, aquí que tenemos lo de los cazafantasmas, ¿no? Bueno, está bien conseguido, qué buen equipo hace. Ellos son los que nos salvan que se puede pasear por la quinta. Si no fuera por ellos no podemos pasear por aquí. ¿Dónde está Adriana? Ah, la tenemos por ahí. Se estaba buscando. Ya están tirando caramelitos por aquí. Mira, mira qué lindo por tira. Ya agarré uno. Agarré un caramelito, qué bueno. Aquí lo tenemos. A ver si agarro un segundo. Voy a agarrar otro. Tengo hambre. Aquí hay más grandes que pequeños, ¿eh? Mírale. A ver, ¿cómo se llama el disfraz que tiene? Pues piñata. Piñata piñata de como una llama. Caballo de Troya o algo así, ¿no? Como una llama. Ah, como una llama. Okay. Bueno, pues hemos llegado a la calle 8. Aquí yo creo que nos vamos a girar ya. Porque, claro, que está imposible el paso por esta calle, ¿eh? A ver, ¿cuántos tenemos ahí en línea ahora mismo, chaval? ¿Cuántas personas están siguiendo el directo en este momento? 21. Bueno. Habíamos llegado a 30. Está bien, así por lo menos conocen un poquito el ambiente. Pues yo creo que ya nos vamos a despedir, nos vamos a ir por la izquierda. Muy bien. Ya nos vamos a despedir este directo, espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que estáis ahí, desde el principio al final, y los que no, pues diferido luego. Y espero que os haya gustado. Nosotros nos vamos a ir ya para casita. Y saludos de mi parte, de la parte del chavalote, saluditos, gracias por estar ahí. Hasta luego. Vamos el vídeo del directo hace un ratito. Estamos pasando otra vez por la plaza del ayuntamiento. Ya nos vamos a ir para el carro. Aparcamos un poquito lejito el día de hoy porque hay mucha gente, mucho tráfico para llegar al centro y tuvimos que aparcar un poquito alejado. Así pues recorrimos andando todo y está muy bien. Tampoco es un paseo de tantos minutos. Desde donde hemos estado hasta donde está el coche hay 10 minutitos andando, no hay más. Y bueno, pues ya despidiendo ahora sí este otro trocito de vídeo. Mira estos que vienen por ahí. Estos, mírales, qué grandes. Qué ganas de estar ahí encerrados, ¿eh? Qué bueno. Mírale, qué saludos. Y estas calaveritas que tenemos aquí, mira de Spiderman que lo tenemos ahí. A ver que se te vea, Alex. Está espectacular, ¿eh? Sí. Y esa máscara está muy bien conseguida. Bueno, pues con esta vista de las Catrinas, ahora sí, nos despedimos. Hasta mañana.